Hoy comparto mesa con nuestra compañera Lorena Villa. Bienvenida, Lorena. Hola. Y con un invitado muy especial, un invitado que nos va, creo, a aportar muchísimos conocimientos. Él es nutricionista deportivo y es Javi Aoiz. Bienvenido, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con ganas de charlar ¿Sí? de Bien. deporte, de Nutri, totalmente. Vamos a ello. Genial. Como decía, Javi es nutricionista deportivo y voy a empezar ya, como así directamente, haciéndote una pregunta que yo creo que es muy importante para que la gente sepa distinguir. ¿Qué es hacer ejercicio? ¿Qué es tener una vida activa? ¿Qué es un deportista? ¿Y qué es un deportista de élite? ¿Qué diferencias hay aquí? Me encanta la pregunta, sobre todo porque muchas veces no tengo la sensación de cuando la gente nos llega a consulta, tal, no sé qué, ostras, es que yo no soy deportista, ¿no? Yo como Javi considero una persona deportista aquella persona que hace actividad física de forma, vamos a llamarlo, regular. Luego otra cosa ya es deportista de élite y ahora entramos un poquito en el matiz, ¿no? Pero ¿Vale? para mí una persona que ya entrena 3, 4 días a la semana, yo ya la considero deportista porque hay ciertas cosas en su patrón de alimentación que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, para mí, el hecho de decirle a una persona, hey, ya eres deportista, es como que se le empieza a crear aquí una chispilla de motivación también para seguir una planificación, para seguir hacia adelante sus objetivos. Entonces, intento picarles en este sentido, ¿no? De, hey, considérate deportista. Todavía no somos de élite. Bueno, quizás no es nuestro objetivo, pero vamos Vale. a por ello, ¿no? Y considero un deportista de élite sobre todo aquellos que ya empiezan a entrenar más de 5 o 6 veces por semana o incluso dobles entrenos. Ya no tanto que se dediquen a ello a nivel profesional, de decir, es que vivo de esto, porque hay muchos deportistas profesionales que no se pueden dedicar estrictamente a eso, pero sí cuando ya estamos entrenando más de 5 o 6 veces por semana, sobre todo porque aquí así que la nutrición cambia mucho. Evidentemente el poder adquisitivo de cada uno es muy diferente, si vives de ello o no vives de ello, esto ya luego la plan y cambia, pero sí a nivel de intervención nutricional cambian muchas cosas respecto a un deportista amateur clásico, ¿no? Entonces así es un poquito como yo lanzo la diferencia. No me imagino una persona que pueda entrenar 5 o 6 veces por semana y no se dedique a ello. O sea, ¿cómo No. cuadra el horario? Ya, ¿De también. dónde saca el tiempo? Te pongo un ejemplo muy claro. En atletismo, que es un deporte que más o menos cuando llega el ciclo olímpico, ¿no? Aquello, Olimpiadas, como fue París este verano, todo el mundo es, vale, los 100 metros, o la maratón, tal, no sé qué, y más o menos sí que vemos alguna prueba, ¿no? Pues en atletismo, con jóvenes de ya más o menos 16, 17, 18 años, ya se nos exigía, porque yo hacía atletismo antes también, hacía 100 metros lisos, se nos exigía entrenar fácilmente 5 días a la semana y eran 2 o 3 horas de entreno cada día. No estábamos hablando ni de que yo era, vamos, aspirante a ganar nada en Cataluña, que es mi comunidad autónoma donde vivo, ¿no? Entonces, pero ya se me estaba exigiendo entrenar a ese nivel. Entonces, estamos hablando de que hay ciertos deportes en los que quizá no nos damos cuenta, pero cuando ya empiezan a llegar estas edades, 17, 18 años más o menos, ya cuando están a un cierto nivel o quieren tener una cierta implicación, ya se nos exige muchas horas, pese que luego hay que estudiar, hay que trabajar y todas las movidas. ¿Cómo te lo combinas? Bienvenidos a jugar un poquito con tu día a día. Yo lo Claro. tuve que dejar por eso, era incombinable en mi caso, porque no lo quería priorizar, ¿no? Pero ahí está un poquito el equilibrio de cada uno. Claro. Bueno, aún así me parece muy complejo porque Sí, sí. imagínate, ¿no? Nosotras en consulta nos cuesta que la gente saque una hora a la semana Para ir a caminar, para... aunque Exacto. sea. Pues como para decirle, no, entrena 3 horas 5 veces por semana. O sea, Y para ningún tipo de aspiración. claro. O sea que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Decir, o sea, es que como mucho te estás jugando el ser más o menos resultón, vamos a decirlo así, a nivel de resultados, en tu comunidad autónoma, pero que eso no te va a llevar ni a sponsorización, ni a algo económico, ni absolutamente nada. Simplemente es por ti mismo o por ti misma, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, pero esto lo vemos con muchas disciplinas deportivas, sobre todo creo que en deportes más minoritarios, ¿no? Vale. Sobre todo porque en atletismo, en balonmano, en natación, gimnasia, ¿no? Ahí se ve desde bastante chiquitillos mucha implicación, pese que no vayan a llegar a nada a nivel profesional y vivir de ello. Entonces, bueno, hay que ver un poquito cada uno, pero evidentemente entrenar 2 horas al día todos los días, aquí hay cositas a tener en cuenta Sí, a nivel claro. de comida. Y has mencionado que consideras deportista a aquella persona que semanalmente hace 2, 3, ¿no? Días de Sí. ejercicio, porque ya le cambiaría la planificación nutricional. Entonces, ¿en qué momento hay que cambiar la alimentación
por el ejercicio que hago. O sea, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia, intensidad o duración del ejercicio para que yo tenga que decir, algo tengo que cambiar de mi dieta? Súper. Y yo siempre digo que, como en todo en nutrición, depende, con un depende apruebas un examen de nutrición, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya juegas. Entonces, yo creo que aquí donde está la clave es en base al objetivo que tiene esa persona. Me da igual que sea estar más sano o más sana, quiero bajar grasa corporal, quiero ganar masa muscular, me da absolutamente igual. Independientemente del objetivo, cuando esto supone un cambio en tu día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si entrena 2 días, pero ya se está viendo que está más cansado claramente durante esos 2 días que entrena, o el día siguiente, o que tiende a lesionarse más, o que durante los entrenos empieza a marearse, o que después del entreno ya está como más bajo de energía, o que llega al entreno y que es que estoy destrozado, no avanzo en mi objetivo, ahí es un signo claro de que hay que cambiar cosas. ¿Que eso quiere decir que hay que hacer una planificación con 50.000 suplementos y 50.000 locuras? Hombre, pues probablemente no, ¿no? Pero que hay que cambiar cositas, sin ninguna duda. Y probablemente estas cositas van a ser timing, simplemente de come más aquí o come más ahí, o simplemente come los carbohidratos más en un punto o en otro. Quizá no hay que comerse tanto la cabeza, pero sí que es importante tenerlo en cuenta para que esta persona esté más cómoda en su día a día, al menos con lo que nosotros nos vemos y por lo que también nos dicen un poquito los papers, sobre todo para pequeñas actividades físicas. Vale, porque claro, al final yo, por ejemplo, trabajo como nutricionista de alimentación, pero luego también trabajamos el estilo de vida, ¿no? Y el ejercicio al final es algo que siempre intentamos que la persona adquiera como hábito. Entonces es como, María, pues ahora ya ha empezado a ir 2 veces por semana. Si ella, dado que ha trabajado su alimentación, lleva una alimentación completa, equilibrada, etc., empieza el ejercicio y se encuentra bien, no se nota mareada, ni más cansada, ni nada de lo que has mencionado, ¿crees que ahí también habría que hacer modificaciones o no? Porque ya tenemos una buena base. Bueno, depende del objetivo que tenga. Es decir, está genial que haga actividad física, estupendo. O sea, y ahí es donde diferenciaría, ¿no? La actividad física. Si me dices, no, es que lo que hago de actividad física, con todo mi amor, son 30 minutos de voy en bici un poquito, camino un poquito, corro 30 minutos al día, me parece estupendo, gracias, hacedlo. Yo muchas veces no puedo ni hacer eso, ¿no? Pero ahí probablemente no hay que cambiar prácticamente nada. Cuando ya estamos hablando de decir, estoy empezando a entrenar 1 hora a una cierta intensidad, me he propuesto un objetivo de cambio en algo mi composición corporal, ahí probablemente, quizá al principio no hace falta, pero progresivamente sí que habrá que hacer cambios. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos buscando bajar grasa corporal, podemos o subir ejercicio o bajar las calorías, ¿no? O las dos, ¿no? Y ahí genera como estos déficits calóricos, ¿no? En este sentido, pero llegará un punto en el que nosotros potencialmente podríamos ir bajando el volumen calórico, nosotros podemos ir subiendo la actividad física, pero llega un punto en el que hay tanta diferencia potencial que la persona va a estar más cansada, va a ser más fácil que se lesione, recuperará peor. Entonces, no va a conseguir este objetivo porque va a haber como un estancamiento. El cuerpo va a decir, alerta, 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 que tengo muy poquita energía, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que tocar cositas. Muchas veces al principio no hace falta con estas primeras fases, ¿no? Y partimos de una alimentación saludable, clásica, nutrición clásica. Ahora, en cuanto empieza la persona a tomarse un poquito más de, vale, quiero meter un poquito más de caña, ahí es donde hacemos el cambio. Muchas veces va más a las sensaciones de la persona que en tantos gramos, tantas calorías, tanto intensidad a nivel de METs o de lo que sea a nivel de energía. Porque es que la teoría está muy bien, pero hay que ir a la persona, porque es que si no, no tiene ningún tipo de sentido, totalmente. desde mi punto de vista. Sí, sí, comparto. No sé qué opina Lorena. Sí, no, lo mismo. No, la verdad es que opino como tú. O sea, al principio, obviamente, cualquier persona que se empiece a mover un poco o empiece a hacer un poco de actividad física por salud, no hace falta retocar, como tú dices, esa alimentación de base. Ahora bien, cuando ya empieza a entrenar más o su objetivo empieza a cambiar porque se empieza a motivar más con el ejercicio, quiere ya un objetivo más estético quizá, ahí hay que tener ciertas cosas en cuenta. Entonces, dejando de lado un poquito el tema de la nutrición, ahora, ¿cuándo entra en juego la suplementación? ¿Suplementación sí, no? ¿Para todos? ¿Solo para deportistas de élite? Cuéntame, ¿qué opinas? Súper, me encanta. Yo haría diferenciación entre tipos de suplementos. Evidentemente hay con más evidencia, con menos evidencia. Yo siempre os recomiendo, ¿no? de base, porque es como muy fácil de consultar, es muy intuitivo, la web directamente del Instituto Australiano del Deporte, de la AIS directamente. Sobre todo porque lo tienen clasificado en suplementos en evidencia A, B, C, D. A de una, B
con buena tendencia, C y D, bueno, júgala un poco, ¿no? Pero la D no recomendados clarísimamente. Entonces, en este sentido, creo que hay como los de evidencia clara, podríamos decir, proteína, creatina clásicos para subir masa muscular, mantener masa muscular, todo este mundillo. Tendríamos, por ejemplo, también a nivel de bebidas deportivas con carbohidratos, geles de carbohidratos, todo esto muy clásicos, mundo running, deportes de resistencia, deportes claros en meter gasolina dentro del ejercicio. Pero luego también tenemos muy interesantes más a nivel de antioxidantes, cositas así. Y luego vemos que van subiendo mucho la evidencia de otros como el omega 3, la cafeína también tiene mucha evidencia. Entonces, ¿en qué punto metemos todo esto? Si los meto o no los meto y todo este mundillo, ¿no? Yo personalmente digo, la alimentación siempre es lo primero. A partir de aquí, juguemos. ¿Y a qué me refiero con juguemos? Pues depende mucho, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me dicen, Javi, es que yo no quiero tomar suplementos. Pues sin suple, o sea, es que no pasa nada. Sí que es verdad que cuando ya llegamos a un cierto nivel, ostras, es que el volumen energético que necesitas consumir es mucho. O las diferencias en tu resultado en una carrera o en una competición. Sí que es cierto que con la suplementación, que puede ser tomar un gel, puede ser tomar una bebida isotónica, que muchas veces pensamos en polvos, pero hay veces que es algo más simple que eso, ¿no? Pues sí que puede suponer la diferencia entre llego al final de la carrera o llego con más energía o no al final de la carrera. Entonces, haría esta diferenciación. Y luego, dentro de todos los suplementos, creo que hay un suplemento, y esto voy a abrir aquí un melón, y es el tema de la proteína, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, el suero de leche, la clásica, la proteína whey, en todos sus nombres, ¿no? A nivel comercial, cuando es de buena calidad, cuando realmente tiene aislado de proteína de suero o un concentrado, pero con gran cantidad de concentrado en este sentido, realmente, cuando analizamos eso es el suero de la leche, tal cual el suero, o sea, tenemos la leche, lo repartes en lo que es el cuajo, ¿no? Directamente, y la parte de suero, del suero te quedas con el suero, lo metes en polvo y ahí lo tienes. Entonces, es como si te tomaras mucha cantidad de leche, pero con menos grasa y menos azúcares, ¿no? Entonces, me parece como muy interesante. Y a nivel de cantidad de proteína y de aminoácidos, acaba siendo muy parecido a tomarte huevo o claras de huevo, ¿no? En este sentido. Entonces, ¿es malo para la salud? Hombre, no, la evidencia lo sostiene. Es un alimento. Para mí, yo llegué al punto de podríamos contemplarlo como una opción más. ¿Lo suelo hacer? No, porque siempre un alimento, en plan un cacho pollo, un cacho huevo, un cacho de legumbres, pues me parece mucho más interesante, atractivo, y a nivel de palatabilidad también me parece mucho más interesante. Ahora, ostras, estamos hablando de que quizá un deportista necesita tomar a media tarde una cantidad de el equivalente a un bol de proteína, que son 25 gramos de proteína, ¿no? En ese momento. Ostras, eso son aproximadamente 150 gramos de pollo, son unas 2 latas de atún, son aproximadamente 3 huevos. Si no te apetece para merendar y te resulta más cómodo un batido de proteína, que son 25 gramitos de proteína y un cacho de leche, un poco de agua, pues ya está, o sea, hazte la vida fácil, ¿no? Pero pensando que la gran mayoría de veces que metemos la suplementación, tanto con deportistas amateur como profesionales, yo al menos personalmente voy más a garantizo salud, pero sobre todo incomodidad de vida, y luego en algún caso ya también es para optimizar rendimiento, pero sobre todo muchas veces es para llegar más fácil a tus necesidades. Entonces yo lo suelo plantear bastante así en este sentido. Yo te voy a preguntar por un suplemento en concreto. Y dos, claro. Y es el melón del colágeno. ¿Hay Buen evidencia, melón, me gusta. ¿hay evidencia sobre el consumo de colágeno? Hace poco vi un vídeo en el que, no te sé decir quién era, No, sin problema. pero explicaba como que, ¿no? Hasta ahora sabíamos que el colágeno lo absorbes en aminoácidos, entonces, adiós, no estoy absorbiendo colágeno, pero como que se estaba viendo que ahora se absorben péptidos, que luego sí como que es más fácil que sintetices el colágeno. ¿Qué hay de evidencia en cuanto al colágeno? Muy poca. Ínfima, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, al final el colágeno, ¿no? Es como una prote más, ¿no? En este sentido. Pero, claro, el colágeno clásico, ¿no? De muchos suplementos, muchas veces cuando nos lo tomamos no acaba convirtiendo en lo que nosotros pensamos. Es decir, ostras, es que lo quiero para las articulaciones, ¿no? Lo quiero que se me vaya al tendón, lo quiero que se me vaya al ligamento, a todo esto. Perfecto, pues no se va, lo siento. Entonces, al menos es lo que me dicen los papers. Yo cuando me digan, sí, van, Javi, yo, perfecto, pues ahora el colágeno sí, go for it, ¿no? No se acaba de ver. Hay una pequeña tendencia de evidencia y esto también creo que es un melón muy interesante, que justo el otro día
me funaban un poquito por LinkedIn por charlar y de plantear este debate, y es que hay veces que sí que se ve una cierta tendencia de algunas estrategias, entonces es como, ¿lo hago o no lo hago? Sí que es cierto que a priori el colágeno, tomártelo no te va a ir mal. Ahora, yo normalmente te digo, ahórrate el dinero, porque realmente hay otras estrategias mucho más económicas que pueden ser más interesantes. Por ejemplo, en el caso de lesiones, que esa es la única situación en la que yo suelo recomendar algo de colágeno. Una lesión, por ejemplo, de ligamentos. Te has roto el tendón de Aquiles, por ejemplo, o algo así. Lo que sí que se ha visto que hay algo de evidencia es la gelatina normal, la gelatina total del súper con zumo de naranja. Pues la combinación de esto sí que se ha visto que puede un poco, que a nadie se caliente tomando full gelatina, porque os veo todos arrasando en el supermercado, mejora un poquito lo que es la producción de este tejido a nivel tendinoso, ligamentoso. Pero es muy sutil. Entonces, yo en personas lesionadas de esta situación concreta, les digo, hay muchas opciones. Vamos con ello. Ahora, si no les importa incorporar esta gelatina con este zumo de naranja de postre, por ejemplo, junto después también fruta, porque me interesa que tomen la fruta, métela. Todo suma a que mejores. ¿Que eso va a hacer que te recuperes 100%? Spoiler, no. Ahora, ¿que te puede ayudar? Puede ser. ¿Lo vamos a hacer? Tú decides. ¿Te va a ir mal? No. ¿Te puede ir bien? Quizá. Juguemos. Aquí es donde va un poquito el tema. Bueno, por si no ha quedado claro, dejad de gastaros cientos de euros en suplementos de colágeno e ir al supermercado, comprar la cajita de gelatina del súper que vale €1. Sí, llega. Y Claro. mucho más efectivo, vamos. Completamente, sí. Con el colágeno yo normalmente... es el de moda, ¿no? Es como colágeno por todos lados, colágeno es como... Colágeno, magnesio... Pero claro, más enfocado a salud, que no tanto a deportistas, pero sí. Está en pleno auge. Hay mucho show con los suplementos. Sí que es cierto que también depende mucho de qué componente metemos directamente en ese suplemento. Porque un ejemplo claro es el omega 3. ¿Quién no ha oído hablar del omega 3? O sea, se escucha por todos los lados. Y tú te encuentras en el mercado omega 3 que te valen 5 euros y otros que te valen 30 euros al mismo número de cápsulas. O sea, por bote. Y dices... Aquí hay algo, o que me están timando por un lado, o no me están dando lo que está por otro lado, o qué narices pasa aquí, ¿no? Y ahí donde voy, ¿no? Es que hay que mirar también ese suplemento y os animo a que preguntéis, o sea, a lo que nos estáis escuchando, a vuestros nutris de referencia, sobre todo porque cuando se recomienda un suplemento, también mirad, porque creo que luego lo podemos hablar también de potenciales conflictos de interés, de códigos de descuento y todas estas movidas dentro del mundo redes, ¿no? Ahora, cuando realmente analizamos un suplemento, con el tema del omega 3 sí que se ve mucho cambio. Esas marcas que tienen mucha concentración de DHA y DHA, que al final son estos omega 3 realmente efectivos, respecto a mucha cantidad de aceite de pescado, que al final el spoiler es lo que te encuentras en la mayoría de las cápsulas de omega 3, ¿no? Entonces, cuando realmente estas concentraciones son óptimas, ahí sí que vemos un resultado positivo de esa suplementación. Cuando tenemos os animo que la gente que estéis comprando un omega 3, por ejemplo, que os vale menos de 15 euros, no te lo compres. O sea, mejor no te lo compres porque estás tomando aceite de pescado, pero tal cual, en plan a jugarlo, ¿no? Entonces, bueno, es importante también preguntar. ¿Con qué objetivo toma la gente omega 3? ¿Antioxidante o...? Que lo tome, no lo sé. Que efectivo, sobre todo es antiinflamatorio. Y esto sí que hay mucha evidencia y ahora ya está hace unos añitos estaba en el nivel B, creo que ahora ya está en el nivel A de evidencia o está a punto de subir, porque hay muchísima evidencia en este sentido, tanto en público general, de decir, es que, ostras, tengo una inflamación crónica, incluso de bajo grado y demás, y también nos puede ayudar en este sentido, como también en la parte deportiva de, o sea, me he lesionado o salgo de una operación y necesito reducir la inflamación de forma sostenida. Pues ahí sí que es verdad que meter esta cantidad de omega 3 puede ser muy interesante para reducir estos puntos de inflamación. Esto no quiere decir que te tengas que tomar siempre omega 3. O sea, puedes también tomarlo en la alimentación y está genial. Ahora, en picos concretos de mucha inflamación, se ha visto que puede ser interesante también para reducir estos parámetros
ostras, que estás inflamado, ¿no? Cuando lo vemos en una analítica. Entonces ahí sí que es interesante. Y en este sentido, ¿qué tengo que mirar yo cuando voy a buscar un suplemento omega 3 para saber el precio? O sea, me fío de que si vale más de 15 euros ya... Claro, esto es feo decirlo, pero porque claro, ahora las marcas de low cost, vamos a decir, van a inflar precios a costa de este podcast que seguro que va a tener muchísima repercusión. Bueno, o sea, ¿qué tengo que leer en la etiqueta, digamos? Claro. O cómo veo yo si es o no un buen omega 3 de calidad. Claro, yo sobre todo intentaría comparar y que las cantidades... El problema de esto es que la dosis por cápsula es súper variable entre marcas. Entonces es muy difícil comparar si no tiene... O sea, si no ves y las comparas con muchas marcas. No quiero decir marcas. Vale. Entonces, o sea, os animo, si no, me escribís por privado y os paso marcas, pero así no hacemos promo de nadie que no nos pagan ahora, ¿no? Entonces, en este sentido... Yo lo que hago normalmente es, cojo las 2-3 marcas de referencia que sabemos, porque tienen muchos estudios detrás, que sí que tienen buenas composiciones y las comparamos como punto de referencia, ¿no? De, ostras, es que tienen mucha menos cantidad de EPA, mucha menos cantidad de DHA en este sentido. Aún así, el objetivo normalmente suele ser de que tú por dosis te estés tomando aquello de mantenimiento al menos como mínimo 500 miligramos de EPA o DHA. Si ya en la dosis base, o sea, es que de una capsulita ya no llegamos ni a eso, ostras, se te puede complicar bastante el día. Mucha cantidad de aceite para poca grasa efectiva, vamos a decirlo así, porque el omega 3 es una grasa y hay que tenerlo claro eso. Entonces, como la recomendación de omega 3 sería en puntos o picos de inflamación, ¿no? En referencia al omega 3, como muchos pacientes preguntan, ¿no? Pero, por ejemplo, si me como las sardinas enlatadas, ¿tienen omega 3? Si me como el salmón ahumado, ¿tiene omega 3? Si cocino el salmón y me lo dejo seco y no me lo dejo, pues, tipo, ¿no? Crudo por dentro, ¿tiene omega 3? O sea, como... ¿Es verdad que a través de la alimentación va a costar más conseguir ese omega 3 por, bueno, pues la modificación que sufre a la hora de, ¿no? Los diferentes alimentos o procesamientos y requerimos o realmente podemos... Se puede. Conseguirlo con... O sea, el base se puede. O sea, lo único que, siendo realistas, yo no conozco a mucha gente, al menos de mis pacientes y de mi entorno, que tengan un consumo recurrente y abundante de pescado azul y nueces. ¿No? Entonces, claro, si alguien nos está escuchando y dice... no, yo de pescado azul sí que voy tomando 4 o 5 veces a la semana. También alterno bastante con fruto seco, como por ejemplo nueces, semillas de chía, todas estas movidas. Bueno, perfecto. Probablemente sí que estás llegando. Ahora, como digo, yo no conozco a demasiadas personas que estén en ese punto, ¿no? Entonces, ahí así que es verdad que, bueno, puede ser interesante el recurrir a esto. ¿Es una suplementación que yo de primeras dé mucho? No. Aunque no estés llegando, no suele ser una suplementación que yo dé de forma recurrente. Yo el omega 3 solo lo doy para casos de inflamación puntual. Por ejemplo, ayer tenía un deportista que en una semana lo van a operar. Perfecto, pues el mes postoperatorio, a tope. Ahí sí que lo va a tomar, porque me interesa que cure la cicatriz, porque me interesa que se ponga a entrenar y a competir lo antes posible. Si no, no le doy omega 3, sabiendo que es una persona que tampoco tiene un consumo de pescado recurrente, vamos a decirlo así. Vale. ¿No? Entonces, aquí también es criterio de cada uno de, ostras, si ya ves que está recuperando bien, que no tiene parámetros inflamatorios en analítica claros de decir, es que está inflamadísimo a nivel por dentro y demás, no necesita de primeras, no es estrictamente necesario tener 50.000 pastillas cada día. ¿Y qué frecuencia de pescado azul recomiendas tú a la semana? Es que es súper variable, porque claro, luego me va a decir un vegetariano o un vegana y ya me destrozan, ¿no? Evidentemente. O sea, yo diría que lo ideal más o menos es alrededor de poder garantizar como estos 500 miligramos día, ¿no? Entonces, esto pues lo podemos hacer pues con esto, 3, 4 días de pescado azul más o menos, intentando meter algo de como hablábamos, frutos secos, de semillas, todo eso. Aún así, yo durante mucho tiempo he sido un patrón vegetariano o lacto y no tomaba. Y tampoco tomaba omega 3 porque intentaba ahí pues meter mucho fruto seco y tal. Esto es mucho a voluntad de cada uno, ¿no? Entonces, hay que jugar con balance y yo lo siempre digo, pregunta a tu nutri de confianza. O sea, si es que es normal, si es que nosotros hemos estudiado para eso, por eso nosotros sabemos cuadrar esto. O sea, la gente me dice, es que yo no lo sé cuadrar y yo, es que solo faltaría, yo tampoco sé arreglar un motor de un coche, ¿sabes? O sea, claro. Creo que es totalmente normal que no lo sepan hacer. Bueno, desde mi opinión. Entonces, todo este mundillo de la nutrición deportiva,
¿cómo aplica a niños? O sea, en un adolescente, ¿esto cómo lo plasmas? ¿Te han venido niños a la consulta? Siempre tienen que venir acompañados con los padres, por supuesto. Entonces, Porfa. ¿intervienen, no intervienen? ¿La suplementación juega el mismo papel? ¿Cómo lo abordas? Es una muy buena pregunta. Creo que sí, hay veces que llegan peques a consulta, sobre todo porque ya en edades más o menos 10, 11, 12 hay deportes que ya empiezan a seleccionarlos. Antes hablábamos de gimnasia, es un ejemplo muy claro. Incluso en deportes clásicos como el fútbol, a partir de los 12 años ya se empiezan a hacer cribajes. Entonces nosotros con antropometría también podemos ver la tendencia de crecimiento de estos peques, ¿no? Entonces podemos ver si van a hacer el estirón o no, en qué momento lo van a hacer, cuánto van a crecer, cómo va a ser su envergadura, su talla. Entonces, claro, si tú ya vas a fichar a un portero, ¿no? Estás aquí haciendo scouting y dices, ostras, voy a seleccionar a un portero, pero ves que se va a quedar en 1,75 y va a tener poca envergadura, ya ni lo fichas. Pero si, ostras, pinta 1,90, vamos a intentar meterlo y así, ¿no? Y ya no solo eso, sino que en 12, 13 hay algunos que han hecho el estirón, los otros no. Entonces, los que han hecho el estirón son los que en el equipo A, B o C, si nos estáis escuchando, tenéis hijos, hermanos, pareja o lo que sea, y están en estos equipos, ¿no? Pues sabréis perfectamente, ¿no? Los del A son los buenos, ¿no? Los que quizá entrenan ya 3 o 4 días a la semana y los del B y el C entrenan 2. Los del A son los que además del entrenador tienen un segundo, o un fisio, o alguna ayuda complementaria. Y qué curioso que la gran mayoría, porque esto es una estadística que me parece preciosa y me explotó la cabeza cuando me enteré, y es que los niños y niñas que nacen entre enero y febrero tienen más probabilidad de ser deportistas profesionales, porque la mayoría de los deportes son categorías en ciclos de 2 años. De forma que, claro, si te fijas, el que nace en enero, al final, comparado con el que nace en diciembre del segundo año, se lleva 3. Claro. La masa muscular, el desarrollo físico, el portento es tan diferencial en estas edades de selección que al final lo que se acaba viendo es que la mayoría de los deportistas profesionales están en esa franja. Y ahora me diréis, no, es que tal deportista está en este otro punto. Claro, siempre hay excepciones, pero podéis ver porque realmente se ven tendencias claras en este sentido. Entonces, claro, ¿tiene sentido que los peques vengan al Nutri? Pues te diré, depende. Es cierto que hay muchos papis que nos vienen como súper obsesionados, en plan, con 10 años, dale suple, creatina, no ha crecido, y tú dices, vale, pero está tomando bollicaos todos los días para merendar, ¿no? En plan, empecemos por el principio, dale un bocadillo. Entonces, creo que en peques, sin ningún tipo de duda, o sea, yo te diría hasta los 16, 17, si no están compitiendo a nivel nacional o internacional, la alimentación base es más que suficiente. Si el niño tiene hambre, dale de comer. Si no tiene hambre, que no coma tanto. Y respetando la alimentación clásica saludable. Porque al final el cuerpo te pide lo que te pide. Hay niños que comen más y hay niños que comen menos. No pasa nada y crecerá el cuerpo. Y eso es un ejemplo. Yo de pequeñín, antes de hacer el estirón, crecía a lo ancho y luego a lo alto y ahora soy delgadito. Pero en ese momento, ostras, tenía barriguilla, el clásico Michelin de baby, ¿no? De niño de 10 años. Pues así. Y luego, pues no. Entonces, dejad que crezcan en este sentido. Y cuando ya se están moviendo en 15, 16, 17 años, que hablábamos, ostras, ya empiezan a entrenar muchas más horas, empiezan a tener una demanda física mucho más alta, empiezan a competir en la selección de su deporte, en el equipo top que ya la están seleccionando para jugar con los mayores. Lamine Yamal tiene 16, 17, está jugando con el primer equipo, tiene 16. Spoiler, sí que toma suplementación, ¿vale? Entonces, hay casos en los que sí que tiene sentido optar ya por una nutrición deportiva mucho más marcada, mucho más específica para el rendimiento. ¿Por qué? Porque están haciendo un nivel de horas y un nivel de exigencia real muchísimo más alta. Ahora, en estos deportistas amateurs que están en estas edades, porfa, papis, no os comáis la cabeza. O sea, porfa, porque es que la cabeza de los peques es súper influenciable y les va a afectar muchísimo. Entonces, 1, no os coméis la cabeza, que coman de forma saludable. Y 2, por favor, no comentéis sobre su composición corporal. En plan, dejadles en paz, ¿sabes? En plan... Total, estoy súper de acuerdo contigo es que, en eso, porque al final... Horrible. Se sienten juzgados, excluidos, discriminados... pierden confianza, autoestima y ya no son los mismos en el campo o en el deporte que practiquen y al final la preocupación del niño no es
O sea, al final el niño se está preocupado por su alimentación es porque sus padres están todo el día, Claro. no comas esto, come de aquí, tienes que comer más de allá, pues no vas a crecer, te vas a quedar pequeñito, bueno, no sé cuántas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, es cuestión de los padres, yo creo. Sobre todo, de padres, entorno de entrenadores y demás. También os animo, sobre todo, si tenéis que escoger club, ¿no? En la medida de lo posible, si no están aspirando a un club top, ¿no? Del mundo en el que está claro enfocado a competición, sino es más, quiero que hagan deporte, que disfruten de actividad física saludable, ¿no? Da igual si es fútbol, básquet, vóley, balonmano, me da igual, ¿no? Ostras, buscar un club que también tenga una cierta filosofía. Esto está puesto en el club, ¿no? O sea, que estamos ahí para competir ante todo, ganar ante todo, con el vamos a matar, o vamos a disfrutar de la competición, que el punto de competición creo que es muy interesante también a nivel de cabeza para la vida, pero de forma sana, ¿no? Entonces, bueno, juguemos con todo esto porque probablemente los entrenadores de ese club también van a ir más alineados en el respeto de composición corporal, el rendimiento. Entonces, bueno, todo depende de cuál sea vuestra filosofía de vida como papis, evidentemente, y mamis, y de cómo queráis educar a vuestros hijos y hijas. Pero Yo no sé, Javi, si tú eres padre, yo soy madre, tengo 2 hijos. No, todavía no. De 8 y ahora va a hacer 9 años. Y bueno, 7 y casi 9, 18 meses se llevan. Y yo tenía claro, ¿no? Que a partir de los, qué sé yo, 5, 6, 7, ¿no? Si quería que hicieran algo mis hijos, aparte del autocuidado general, alimentación, por supuesto, era movimiento. Ciertamente a mí me da igual que quieres hacer fútbol, básquet, tenis, atletismo, o sea, me da igual, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Sí que tengo uno que es como totalmente opuesto al otro, ¿no? Un perfil más de disciplina, exigencia, rendimiento, ¿no? Que es el que hace fútbol, 3 entrenos semanales más partido el fin de, y otro que, digamos, que hace ejercicio como parte de su juego, ¿no? Hace una extraescolar de multideporte, digamos, en el que juegan a la araña peluda. Entonces, Mítico juego, era brutal, ¿eh? Jugar a Vale, este entonces, juego, claro, habría que recuperarlo. nada que ver. Desde luego yo creo que el mayor, pues más allá del propio ejercicio y los beneficios del ejercicio, sí que está aprendiendo lo que es un deporte de equipo, trabajar en equipo, disciplina, responsabilidad de tengo entreno, tengo partido, etc, etc. Pero al final, a todos los padres o personas cercanas a niños que nos estén viendo, ¿qué es lo importante? ¿Es realmente como hago yo con el pequeño en plan, da igual, no quieres hacer un deporte, no hagas, pero muévete, juega? ¿Hasta qué punto es importante ahí, ¿no? También fomentar yo creo, ¿no? Porque los índices de sobrepeso y obesidad infantil van en auge. Y en parte, obvio, es el consumo de ultraprocesados y la mala alimentación que llevan, pero en gran parte también es el sedentarismo. Completamente. Bueno, probablemente el que le gusta hacer más multideporte, quizá llega un momento que le guste más un deporte que otro o una actividad física más que otra. Aún así, creo que yo no soy experto en educación en este sentido, en estas edades, ¿no? Ahora, creo que en un juego tan simple como el de la araña, también hay una parte de colectividad muy importante, y es cuando estás en modo araña, ¿no? Decir, quiero cazar al niño o a la niña que viene, pero somos todos de a la derecha, a la derecha, a la derecha, o a la izquierda, ¿no? Entonces, también hay una parte de competitividad ahí, una parte de trabajo en equipo. Es cuando estás tú solo, es lo más divertido, evidentemente, o al menos para mí lo era, ¿no? Pero también lo hay. Y probablemente llegará un punto en el que dirá, ya no quiero jugar a la araña, quiero jugar a X, o quiero hacer X, o Y, o Z. Da igual, perfecto. En definitiva, al final creo que toda actividad física es súper interesante. En los peques y las peques, lo más chulo es que se pueda potenciar una actividad física, independientemente de la que sea, y a partir de aquí que lo disfruten y que la puedan hacer de la forma más sana. ¿Que tiene un punto de competición? Pues súper divertido. Guay. Que sea una competición sana, mejor aún. A partir de aquí, esto ya es decisión de los papis y de las mamis que hagan lo que quieran. Yo todavía no lo soy. Entonces, cuando me esté llegando, ya me preocuparé de aprender mucho sobre el tema, porque es un trabajazo, es un trabajo más, sin ningún tipo de Fíjate duda. qué dificultades me encuentro yo ahora que hablamos de alimentación infantil, ¿no? Justo ayer fui a la compra porque me faltaba no sé qué para cenar, ¿no? Entonces, pues claro, pasé, el agua estaba delante del pasillo de las galletas, chocolatinas. Entonces mis hijos me dijeron, mamá, ¿por qué no compramos unas galletas? Bueno, yo no tengo galletas en mi casa, no me gusta. Creo que si van a comer galletas las coman puntual el día del cumpleaños de, ¿vale? Entonces el mayor como se rebeló un poco, ¿no? Y me dijo, es que no lo entiendo. Todos mis compañeros llevan bocatas de nocilla al cole, galletas, zumos. No entiendo por qué nosotros no. Claro, ahí ya es una cuestión más de maternidad, entiendo, sí. pero igualmente es como, jolín, qué difícil me lo ponéis, porque al final yo intento alimentar bien a mis hijos y aquí empatizo un poco con toda la sociedad, ¿no? Pero el entorno es tan jodido, con perdón, que es como... Total. Claro, yo que le dije a mi hijo,
cariño, pero tú estás más sano y más fuerte. Claro. Total. ¿Qué hago? O sea, es Sí, como... sí. ¿qué Que a le él eso le va a dar decimos? igual, seguramente, ¿no? Pero claro, explicarle también ¿Qué la le importancia dices tú de... Claro, porque yo me imagino que te Sí, vienen sí, los padres, ¿no? Darle suplementos a mi hijo, pero está comiéndose el bollicao, ¿no? ¿Cómo le dices a ese niño que deje de comerse el bollicao Claro. si su compañerito en el cole está comiendo bollicao? Claro, creo que es una pregunta complicada. El otro día escuchaba una charla, me parecía muy interesante, porque yo todavía no soy papi, pero ya me estoy preparando. Tengo una carpeta de documentos y de charlas top de desarrollo personal para cuando un día sea papi, ¿vale? O sea, soy muy friki en esto. Entonces, me parecía muy interesante, ¿no? Porque llegan a una etapa de muchas preguntas y en vez de... Y decían, ¿no? Y no sé si es buena idea o no, pero me pareció muy interesante, ¿no? Es decir, en vez de darles una respuesta, aunque sepas perfectamente la respuesta, pregunta, ¿tú qué crees? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Por qué crees que nosotros no tomamos en casa esto? Que debata él mismo o ella misma, ¿no? Bueno, mola, Entonces, está bien. en este sentido, que luego quizá llega la respuesta o no, pero ya le haces pensar y quizá ya luego ya no te lo pregunta. Porque ya tiene una respuesta que ha oído. Y si te la pregunta, se la puedes ligar a eso. Ostras, pues muy interesante esto que has dicho, por esto. Pues, o muy bien, correcto, por eso lo hacemos nosotros. O no lo sé, porque no sé por dónde sacaría tu pegue, ¿no? Es que a veces te hacen preguntas muy difíciles de responder, Total. cuidado. Entonces, claro, por eso lo decía, ¿no? Entonces, cuando tú le devuelves, ¿no? La clásica de dónde vienen los hijos, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué crees? Me parece una pregunta, o sea, el devolver la pregunta, que es Pasar algo la que yo pelota. lo utilizo con gente mayor, en plan, para según qué preguntas te la devuelvo y a ver cómo salgo de ahí. Pues lo mismo con los peques. Y me pareció muy interesante para seguir fomentando esta curiosidad. Entonces, yo no soy papi, no lo he probado todavía porque lo escuché hace 2 días, pero bueno, si lo pruebas ya me dirás a ver si sirve o no. A ver qué sacas de Ya esto. te contaré, Y ya te todos contaré. en comentarios si lo probáis. Me parece interesante. Y entrando un poco de forma más concreta en alimentación per se. ¿Debemos comer diferente si practicamos, por ejemplo, carrera, a si practicamos CrossFit o Sí, fuerza? ¿Vale? Porque el CrossFit es otro melón. ¿Realmente hay que comer diferente si es un día de entreno de un día que no? Porque mucha gente, no sé si tú lo ves, Lorena, es como carbohidratos los días que entreno. Claro, sí. ¿No? Entonces, Superclaro. acláranos un poco todo esto. ¿Hay que comer diferente el día que entreno que el que no entreno? ¿Y tiene que comer diferente un runner a un crossfitero? Súper, te respondo en nada, pero voy a hacer lo mismo que decía de hacer con los peques. Lorena, ¿tú qué opinas sobre esto? Bueno, depende, ¿no? Como decimos siempre. Me encanta. Dependerá mucho del objetivo y del tipo de entreno que haga esa persona. Como venimos diciendo, no es lo mismo alguien que empiece a correr media horita un miércoles por la mañana que alguien que pues, empiece a hacer pues, tiradas largas de 10 kilómetros, 15 kilómetros, 21 kilómetros, lo que sea, con intención de prepararse para una maratón. Entonces, si eres alguien que está empezando a entrenar, no creo que sea necesario modificar mucho esa alimentación hasta que el cuerpo te lo demande. Empiezas a notar que tienes más hambre, empiezas a notar que rindes peor en entrenos, entonces ahí sí que hay que ajustar incluso. ¿Entrenas en ayunas? ¿No entrenas en ayunas? Porque hay gente qué que... melón más interesante. Sí, Ahora voy porque con eso. el otro día una Total. paciente me decía que se notaba que tenía pájaras y que estaba cansada durante el entreno y digo, ¿pero desayunas algo? Y me dijo que no, que nunca lo había hecho, pero que ahora justo pues empezaba a notar esta sintomatología y digo, bueno, quizá aquí hay que cambiar algo. Entonces, un poquito eso, en función de la actividad física que está haciendo y el volumen de entreno. En runners sí que la suplementación de isotónicas y geles pues va a ser determinante si se va a hacer sobre todo una tirada larga, pero probarlo previamente. No empezar ahí a un gel, me tomo un gel porque voy a correr media hora y de repente te cagas patas abajo el primer kilómetro porque nunca lo has tomado antes. Entonces, bueno, jugar con eso. En entreno de pesas, pues priorizar un poquito más en torno al entreno, carbohidratos y sobre todo la proteína después de entrenar, tanto si entrenas como si no, porque el día que entrenas lo necesitas por la demanda energética y al día siguiente para esa recuperación muscular que has dañado el día anterior. Entonces, bueno, tener todo esto en cuenta. No, o sea, es que totalmente de acuerdo. O sea, poco más añadir. O sea, yo muchas veces me gusta como explicar muy claro, ¿no? Lo que me aporta cada grupo de alimentos, porque entonces creo que la nutrición deportiva se hace como muy fácil, ¿no? Sí. O sea, el carbohidrato es gasolina para tu coche. Entonces, tú cuando utilices consumo energético vas a necesitar gasolina. Me da igual que tengas un objetivo de subir músculo, grasa, mantenimiento, me da absolutamente igual. Si tú consumes energía, vas a necesitar gasolina. Pura lógica, ¿no? Y luego... Claro, pero ahí vamos a la visión simplista y reduccionista de, entonces,
como hidratos el día que hago ejercicio. No. Porque Sí. necesito la gasolina para el ejercicio. Correcto. Ahora hay que entender, y esto es explicarle al deportista, que nosotros, es verdad que los días de, por ejemplo, un día que tú te vas a correr 15 kilómetros, ese día vas a gastar más gasolina. Ese día probablemente necesitas más cantidad de gasolina. ¿Eso quiere decir que el resto de días no la necesitas? Hablemos, ¿vale? Y ahí es donde probablemente para favorecer la recuperación también necesitarás un poco de gasolina. ¿Por qué? Y ahí es donde entra la parte de la proteína. Yo el músculo siempre lo explico como una pared de ladrillos. Y la proteína son los ladrillos. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, tenemos el músculo bien, perfecto, sin agujeros, porque no está lesionado. Cuando nosotros vamos haciendo entrenamiento, vamos corriendo, pero sobre todo hacemos ejercicio de fuerza, vamos estirando el músculo y se van haciendo pequeñas roturas. Y es totalmente normal, son roturas fisiológicas, correctas de la actividad física. Ahora, si nosotros queremos reparar este tejido, porque si no lo hacemos, el siguiente día siguen hasta que de golpe, sorpresa, te lesionas. En este caso, cuando nosotros metemos proteína, está genial, tú reconstruyes con proteína, pero ¿qué pasa? Que te falta cemento, te faltan paletas, ¿no? Entonces, el paleta para estimular la masa muscular es el ejercicio, pero si no metemos carbohidrato, eso no se estabiliza. Necesitamos energía para que el músculo realmente cree esta masa muscular. Entonces, el día que tú consumes energía, necesitas mucha más gasolina. Ahora, el día que descansas, si no metes algo de carbohidratos, va a ser muy complicado que el músculo realmente tienda a generar este músculo, porque no va a tener combustible suficiente para llegar, hey, músculo, que te necesito, ¿no? Que necesitamos llevar la proteína ahí. Entonces, cuando lo explicamos así, y es muy simplista, y cuando me escuchan nutris, siempre pienso, es que me van a decir, este tío no tiene ni puta idea, ¿no? Hablando mal. Pero al final, cuando lo explicas así, entiendes muy bien el concepto, ¿no? Y dices, vale, más o menos ahora lo entiendo. Los días que entrenamos, que hacemos, por ejemplo, una carrera de larga distancia, vamos a necesitar mucha más gasolina que proteína, porque hay destrucción muscular, pero mucho menos. El día que hacemos un entrenamiento de gimnasio pesado, intenso, de ir casi al fallo, aquello, es que no puedo más, ahí hemos metido buenas roturas musculares, hemos consumido energía sí, pero también mucha proteína. Por eso es el famoso batido de proteína o la proteína después de entrenar, porque tenemos mucho desgaste. Ahora, ahí es donde hay estas pequeñas diferencias, pero es muy importante tenerlo en cuenta para que vosotros mismos, incluso para empezar antes de que vayáis al Nutri, que ya podáis ir haciendo cositas en casa para mejorar. Yo lo suelo enfocar en este sentido. Me gusta mucho la explicación de los ladrillos. Creo que se entiende. Súper. O sea, es como sí, yo creo que todo el que nos visual. está viendo, escuchando, lo ha entendido. Sí, súper guay. Entonces, en un post-entreno de carrera sería más interesante reforzar carbos y en un post-entreno de fuerza sería más interesante reforzar proteína. En prioridad sí, pero no en exclusivo. Es decir, cuando O nosotros... sea, en proporción sería, ¿o qué? Claro, hay que jugar con proporciones. Aquí es cuando ya te vas a ciertas chorraditas fricadas que tenemos los nutris deportivos, ¿no? Que en función del tipo de deporte tenemos un recovery diferente, ¿no? Después de un entreno de gimnasio, quizá hacemos un 1-1, ¿no? En proporción de equivalente entre proteína y carbohidrato. Pero cuando te vas a un entreno de carrera, por ejemplo, de 20 kilómetros, ahí la proporción cambia y ahí quizá estamos en un 3-1. ¿no? 3 hidrato, 1 prote. Correcto. ¿Ves? Ya has entendido el concepto. Sí, sí, claro. Hombre, ya lo sé. Pero sí. Entonces, al final es un poquito esto. En función del tipo de deporte, cambiamos y decimos, necesitamos más gasolina que proteína. En el caso de deportes mixtos, ¿no? Fútbol, básquet, vóley, baloncesto, ahí es un 2-1. Es muy importante el carbohidrato, pero también una parte de proteína, ¿no? Y ahí es donde cada uno, en función del deporte, de la intensidad y siendo realistas. Porque entrenar 1 hora en el gimnasio está muy bien, pero entre vosotros y yo, de la hora del gimnasio hay que contar el rato de la ducha, la no ducha, el descanso entre series. El agüita. El agüita y el TikTok. A veces que nos conocemos, que veo mucha gente con el TikTok e Instagram entre RPs, ¿no? Entonces quizá de estos el entreno efectivo son 30, 40 minutos. Y no está mal, pero hay que saberlo y ya está. ¿Y cuándo habría que meter un post-entreno? Porque esto también, no sé, tú que llevas más toda esta temática, ¿no? Es como... ¿Qué metemos de post-entreno? Y es como, bueno, cariño, has hecho media hora de yoga, ¿sabes? No necesitas un post-entreno. Total. O sea, como en qué punto sí que necesitamos un post-entreno. O a partir de qué tiempos o qué intensidad o cómo se mide esto. Sí, yo aquí normalmente depende de la necesidad del deportista, pero no necesidad fisiológica, sino necesidad de competición o de entreno. Es decir, una persona que entrena lunes
miércoles y sábado, el postentreno no es tan significativo. Porque, por ejemplo, si tú entrenas me invento, a las 6 de la tarde, acabas a las 7 y a las 8:30, 9 ya vas a cenar, en la cena ya llegas. O sea, te ahorras, te ahorras el dinero, lo inviertes en venirte al Nutri. O lo que tú quieras, ¿no? Pero ahí lo puedes ahorrar. Ahora, una persona que entrena 6 días a la semana, 2 horas, incluso con dobles entrenos en un mismo día y con competición el fin de semana, ostras, es que en menos de 24 horas ya tiene el siguiente entreno en el que tiene que estar a tope o lo más a tope posible. Aquí empecemos a jugar, aquí sí que empieza a tener sentido hacer muy bien el timing, ¿no? Estos tiempos en el postentreno. ¿Por qué? Porque en el fondo, sí, con la comida llegaría, pero es que entonces o va a tener que comer más o quizá no va a llegar al 100% o al 90%, porque si son menos de 24 horas, ¿no? de entreno por la mañana y por la tarde, probablemente no está al 100%, pero quizá mi objetivo es que llegue al 90% y no al 70%. Entonces, en este sentido, ahí es donde coge mucha más importancia también en función de, ostras, es que tengo que estar a tope ahí, porque tengo que estar a tope porque si no, no me van a sacar en el partido, o porque si no, luego en la serie, en el punto, en el timing no me va a llegar, o porque tengo la competición y si no voy a estar destrozado. Entonces, juega mucho a la necesidad particular de cada persona. Yo ahí es donde pongo el criterio. En la mayoría de gente no le suelo poner un batido recovery con proporciones. Le puedo meter un batido de proteína para asegurarme el bolo porque le queda mucho rato hasta la comida, más de 2 horas, de hora y media, 2 horas. Si no... Que igual también podríamos obtenerlo a través de alimentos, ¿no? Sí, claro. O sea, te puedes tomar 3 huevos cuando acabes el entreno y ya tienes la misma prote que... Vale, voy aquí a... Vamos con... Abramos otro método. ¿Qué pensamos de el típico que se va al gimnasio con el tupper de arroz y pollo? Juegos, me encanta, me encanta. Hablemos del Jimbro. Claro, Jimbro. Totalmente innecesario, ¿no? Quiero decir, a ver, si se va con el tupper para comerlo justo después. Bueno, yo he visto en el gimnasio Peña con el, ¿no? Con el tupper. O con el batido durante el entreno. Saliendo duchado, ¿no? Con la mochila y el tupper de arroz con pollo. Que pienso, ¿en serio hay necesidad de esto? Bueno, esa gente, ¿no? Tendrá un Nutri Jimbro también que esté metido en el fisioculturismo, porque si no carece de sentido y los nutricionistas deportivos como tal no pautamos o no se suele pautar ese tipo de postentreno. Es innecesario. También hay que entender, pues es que claro, hay muchos Jimbros que entrenan todos los días de la semana. Entonces, claro, si quieren estar a tope el día siguiente, ¿tiene sentido? Yo, pues a ver, sí, objetivamente sí. ¿Es la mejor estrategia? Bueno, pues quizá es interesante, ¿no? Porque te aporta carbohidrato y te aporta proteína. ¿Se puede hacer más atractivo? Sin ningún tipo de duda. Entonces, ¿se puede hacer también con un batido? También sin ningún tipo de duda. Donde yo siempre digo, no lo hagas, es durante el entreno. Hay mucha gente que se toma batidos de proteína, BCAAs, movidas durante el entreno. Ahí no tiene sentido, pero lo van a entender muy rápido, ¿no? Porque al final tú durante lo que es la actividad física, lo que tú necesitas es gasolina. Porque tu cuerpo lo que necesita es poder moverse. El músculo lo que necesita es esta gasolina para moverse. Entonces, en ese momento no se va a poner a construir músculo. De forma que tú lo que le has de aportar, si le aportas algo, es carbohidrato, azúcar. Me da igual el tipo, pero el azúcar de mesa. Te tomas ahí un sobre de azúcar de mesa, si te hace falta. Pero no te tomas la proteína, porque realmente cuando tu cuerpo va a empezar, si es que se pone, ¿no? Así a primeras, a utilizar esa proteína, va a ser en el post. De forma que tomarte un batido de proteína, BCAAs, lo que te dé la gana, in situ, si no es carbohidrato, lo que vas a hacer es favorecer que te siente mal. O sea, meter algo de comida, de sustancia en el estómago, hacer que haya más sangre en el estómago que en el músculo, de forma que tú, en el clásico de gimnasio, ¿no? Estás haciendo un squat, una sentadilla, y tienes sangre en el estómago y no en los cuádriceps para levantar los 100 y pico kilos que te has levantado para reventarlo a muerte y chillar. Que me parece guay que quieran tomarse cosas, pero tomémonoslo con cabeza, sobre todo porque se están tirando piedras ellos mismos, ¿no? Entonces, durante el entreno, incluso en gimnasio, hay muchas veces que incluso en alto nivel no te tomes nada, porque hay muchos tiempos de descanso, tira de agua y ya está. Luego ya en el post tomas algo si te hace falta, y si vas con la Nutri como correcta en el pre, ya es más que suficiente.
Entonces, bueno, no sé, yo en los intraentrenos no soy demasiado fan, no lo recomiendo nunca. Y ahora que has dicho esto de que va a empezar después del entreno, aquí entra el concepto de la ventana anabólica, ¿no? Vaya, buen melón también. Otro melón Te también. gusta. Me encanta, claro. Porque además, como yo no estoy formada en nutrición deportiva, son cosas que me preguntan, además muchos nos preguntan en directos y así, y al final es como, claro, la ciencia avanza, ¿sabes? Y cuando yo estudié nutrición deportiva, me imagino que era una cosa. Entonces, ¿cómo está a día de hoy la evidencia respecto a la ventana anabólica? ¿Quieres lanzar tú o lanzo? Bueno, lanza. O sea, se ha visto que sí, que es más amplia, ¿no? De lo que se creía, obviamente, que no hace falta que recuperes en la media hora después de entrenar, como decíamos, sobre todo si eres una persona que entrena lunes, miércoles, sábado, 1 hora de entreno. Pero aquí, como decimos, hay un volumen alto de entreno, pues juega más sentido. Claro, incluso esto probablemente le va a gustar mucho a todas estas personas que nos están escuchando y quieren reducir grasa corporal. Porque la ventana anabólica, ¿no? Muchas veces se decía, vale, es un tiempo de 30 minutos, 1 hora, ¿no? 2 horas ahí, guau. Vale, vamos a meterlo ahí todo a full. Sí. Perfecto. Es muy interesante y es cierto que realmente después de la actividad física el músculo y el cuerpo está más susceptible a captar nutrientes, sobre todo para recuperar el daño, ¿no? que hemos hecho durante la actividad física. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros cuando acabamos el ejercicio realmente el cuerpo lo que quiere es recuperarse, porque le hemos generado un estrés controlado, positivo, muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hemos hecho 1 hora de carrera alegro, de decir vamos a hacerlo bien, habremos consumido hasta aquí de cantidad, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos un entreno de fuerza, de gimnasio intenso, gastamos un poquito menos en esa misma hora. Me vas a decir, vale, perfecto, entonces para bajar grasa corporal es mucho más interesante cardio. En la hora efectiva es cierto. Ahora, cuando vemos las roturas musculares que hemos tenido, vemos que el cuerpo necesita mucha más energía durante el resto del día para recuperarse. De forma que cuando tú quieres bajar grasa corporal, hasta 24 horas se ha visto que es esta ventana de captación de energía, pero para recuperar el músculo. De forma que si tu objetivo es bajar grasa corporal, en la proporción de lo que esa hora de entreno te genera a nivel fisiológico en el cuerpo, de consumo energético, es mucho más en proporción respecto a cardio. De forma que si tú lo que quieres es reducir grasa corporal, te interesa mucho más potenciar entrenamiento de fuerza pesado respecto a cardio. Y ya no solo eso, sino que cuando tú quieres bajar grasa, mucha gente me lo dice, ¿no? Yo, Javi, quiero hacer recomposición corporal, bajar grasa y subir músculo, verme fibrado, tonificado, ¿no? Aquello de rajadísimo. Y dices, me parece muy bien. Ahora, si tú solo buscas bajar grasa corporal y solo trabajas cardio, te vas a quedar así de delgado. ¿Por qué? Porque vas a perder mucha masa muscular. Cuando nosotros trabajamos musculación también durante todo este proceso, haces que el músculo, ¿sí? Que quizá cuando estás muy tapado de grasa corporal no se ve, pero vaya saliendo hacia afuera, vas bajando grasa corporal y llega un punto en el que te ves mucho más fuerte de primeras. Y ya no solo eso, sino que vemos que a nivel de fisiológico se consume mucho más. Entonces, desde mi punto de vista, yo cuando una persona me dice, Javi, quiero bajar grasa corporal, aunque no me diga lo de tonificar, yo le digo, ejercicio de fuerza. No, es que estoy haciendo natación 2 días, 3, 4 a la semana. Perfecto. Intenta bajarlo. Ejercicio de fuerza. Y vas a ver que mejoras mucho más rápido. Y misteriosamente suele mejorar más rápido. Entonces, si la gente que nos está escuchando se está planteando, ¿no? El decir quiero empezar un ejercicio, no sé exactamente cuál hacer, no sé qué tal, vete al gimnasio, te pones un podcast, intenta que te planteen un poquito la actividad física para hacerlo bien, con la técnica correcta, te escuchas este podcast durante el entreno y como ya es larguito, te da para todo el entreno. Así que es un buen recurso para que escuchen también la charla. Claro que sí. Yo siempre digo que busquen como algo que les guste, no hacer ese nexo de, bueno, igual no me apasiona hacer ejercicio de fuerza, pero me mola mogollón escuchar podcast. Bueno, pues lo unimos y se nos hace más ameno. Entonces, volviendo al arroz con pollo y al batido, ¿qué otras opciones de post-entreno como... Cualquiera. Te entiendo que tienes como muchas ideas de post-entreno con alimentos. Sí, un buen carbohidrato y una proteína. O sea, puedes sustituirlo por un batido de proteína y unas tortitas de arroz o de maíz si es más transportable. Pero rollo tortitas de arroz y plátano sería una buena opción. ¿O sí, pero ahí faltaría la proteína, por ejemplo. Claro. Entonces, lo fácil, si yo qué sé, si esa persona ha entrenado y luego se va directa al trabajo y no puede comer en el impasse, un batido de proteína es bastante... Bueno, pero ahora el ejemplo que os pido es... Un bocadillo, pues un bocadillo de atún mismo, yo qué sé, cualquier... Por ejemplo, es un recurso fácil, sí. ¿no? El jugar con pan con
algo. Y Claro. ese algo puede ser, me da igual, huevo, pero puede ser, es que puede ser atún, puede ser pollo, puede ser tofu. O sea, es que incluso yo tengo a un vegetariano Vale, vegano comodín, que le mete- bocadillo. Sí, es Sí, un bocadillo. es como muy un fácil, bocadillo. pero pueden echar también o sea, las tortitas, Claro. pueden ser biscotes, puede ser incluso avena y a jugar. O sea, Pero puede ser tu siguiente comida si vas a comer en menos de una hora. quiero decir. Absolutamente. Mira, se me acaba de ocurrir otra pregunta. Venga. Es que es hablar y crearme preguntas. Así es lo más divertido. Entonces, como nutrideportivo, ¿qué opinas del mundo de los productos proteicos? Yogur proteico, pan proteico, no sé qué proteico. Muy divertido. Creo que han hecho un boom estratégico muy importante en el supermercado. Creo que a nivel económico se lo han montado muy bien y que, bueno, que al final aquí hay cada uno que decida. Creo que hay que ser muy conscientes de qué tiene sentido que sea proteico y dónde no hay que ir a buscar la proteína. Por ejemplo, un pan proteico lo que han hecho es meterle más gluten. El gluten es proteína. El problema es que el gluten no es una proteína de alta calidad. Entonces, pan proteico, no lo compres, porfa. O sea, va a ser más caro porque Mucho más caro. es proteico. Es más caro y la proteína que te aporta no es tan interesante. En el caso de decir un yogur proteico, por ejemplo, pues bueno, pensemos también en la alimentación saludable, ¿no? Es decir, ostras, si es un yogur natural que tiene más proteína, pues es lo mismo que tú hubieras hecho yogur, le coges un cazo de proteína y se lo tiras. Es exactamente lo mismo. Es lo que han hecho. Me parece muy interesante a nivel nutricional. Ahora, una natilla proteica, o sea, estamos o con azúcar o con edulcorante, pero en el fondo estamos diciéndole al cuerpo, toma azúcar o toma dulce. ¿Es lo más interesante? Pues no. Pero no porque no sea óptimo a nivel proteico, porque quizás es que no tiene ni apenas calorías, porque no tiene azúcares, porque no tiene apenas grasas, tiene la proteína, sí. ¿Realmente es el mejor producto? Hombre, pues no, pero tampoco lo era para una población general el tomar una natilla desgrasada, ¿no? Entonces, creo que va más aquí. Es decir, creo que si tú realmente necesitas la proteína en ese momento, pues hay algunos que te pueden ser muy interesantes, un yogur proteico, un queso fresco batido, incluso los batidos de proteína que ya te vienen, algunos refrigerados, otros no, son muy cómodos, te lo metes en la mochila, en el bolso, donde sea, y necesito la prote, pues pim pam. Ahora, yo qué sé, un helado proteico, pues no sé, disfrútalo, Ahí, ¿sabes? ahí En plan, no sé, cómete un helado bueno, ¿sabes? En plan, te bola y te lo Con disfrutas. su pero grasa y su azúcar. Claro, que pero sí. porque ese día te disfrutas un maldito helado. Y yo siempre Claro. le digo a mis deportistas, ese día coges, muy importante, le haces una foto al plato, me la envías y me dices, Javi, mira que me estoy comiendo y tú no. Y a partir de aquí, buena relación, porque hay que disfrutar también de Javi, estas bien. cosas. Entonces, Bien. jolín, equilibrio, por favor, un poquito de sentido común, no sé, unas galletas proteicas, no me toques las narices. O sea, es que claro, bueno, pero que cada uno disfrute. Ya ahora seguro que nadie nos patrocina, ¿no? Pero, Total. pero bueno, ahí estamos para eso. Pues me gustaría saber también un poquito, Lorena, cuáles son para ti top 5 suplementos para personas que hacen actividad física así de forma recurrente y Vale. así. Top 5. Entendiendo la proteína como un suplemento, voy a decir Sí, juguemos. proteína, creatina, cafeína, como comentabas, nitratos Ok. y creo que poco más. El omega 3 se puede jugar bastante, como tú dices, en lesión, Ujú. pero ahora que me venga a la cabeza, ya está. Ya tienes 5. Sí. Súper, me gustan todos, me gustan. Los ¿Qué opinas utilizamos. tú? Me gustan. ¿Cambiarías alguno? Quizá metería, por ejemplo, o sea, como facilidad de uso, la parte de omega 3 y nitratos, quizá los cambiaría por isotónica y geles Vale. sí. en función del tipo de deporte y en función del tipo de situación, pero creo que sí, me gustan. Son probablemente los main suplementos que se suelen utilizar y que son súper recurrentes, en los que también la gente pregunta mucho. Creatina es un ejemplo clarísimo de esto. Total. Creatina, hablemos de la creatina, ¿no? Porque yo creo que es la pregunta estrella en cuanto a suplementos. ¿Cuándo hay que tomar creatina? ¿Cómo tomar creatina? ¿Hay que hacer descanso de creatina? ¿Quién debe tomar creatina? ¿Para qué tomamos creatina? O sea, como... Pon luz, por favor, a todas estas preguntas. ¿Quieres empezar? Porque yo Bueno, creo que creatina da para O sea, un podcast solo. Total. para ello. Yo siempre digo que si la alimentación base está bien cubierta y acaban de empezar a entrenar, los típicos pacientes que me preguntan, ¿no?, qué opino de la creatina, les digo que es totalmente innecesario. Ahora bien, si ya llevan un tiempo entrenando, se encuentran encallados, se encuentran faltos de energía
o que ya les cuesta progresar en cargas incluso, o en su día a día necesitan ese plus de energía, sobre todo en el entreno, digo, podéis empezar a tomarla. Pero no esperéis que os vaya a dar un resultado aquí súper grande. Recalco mucho que tienen que tomarla cada día también, porque hay pacientes que creen que solo deben tomarla al día que entrenan. Entonces hay que hacer distinción eso con la proteína, que es como más asociada al entreno. Y siempre les explico que si no la toman de forma diaria, es absurdo, porque trabaja por acumulación. Y poquito más. Yo digo que la descarga de creatina es totalmente innecesaria realmente, que si la hacen sepan que al cabo de 3-4 semanitas van a volver al punto de inicio antes de tomar creatina y que sería como empezar de nuevo. Pero tampoco deben tomarla de por vida. Entonces, como si en algún momento, en algún periodo van a bajar carga de entreno, o verano, o están más tranquilos, más chill, innecesario tomar creatina. Súper, sí, la verdad es que mi opinión es muy parecida a nivel de por qué creatina, ¿no? Y yo muchas veces digo que la creatina realmente es como un suplemento que vemos comodín a nivel de evidencia científica. Se la ha montado muy bien, porque sirve para muchas cosas, incluso se ha visto ya evidencia de que ayuda para temas cerebrales, de concentración, de estado de ánimo, o sea que es una locura, pero en esencia, sobre todo la creatina se suele usar como sustrato un poquito energético para actividades como muy intensas, pero incluso también para lo que hace la creatina al final, porque muchas veces dicen, es que subo de pesos, ¿no? La famosa retención de líquido. Sí. Es normal, porque al final la creatina hace que entre agua al músculo, se hincha un poco y te permite hacer 1, 2, máximo 3 repeticiones más por cada serie en el gimnasio. Que me dirás, ¿que para eso me estoy comprando la creatina? Pues te diré, bueno, sí, porque al final esas 2, 3 repeticiones más te permiten más estímulo al músculo, más capacidad de generar masa muscular, ¿no? Entonces es como, quizá me interesa y todo, ¿no? Sobre todo porque se ha visto que no tiene efectos negativos. Entonces es muy interesante, porque la puedes tomar, tiene muchos efectos positivos en todas las cosas, no tiene efectos negativos. Y ya no solo eso, sino que se puede combinar con gran cantidad de suplementos. Proteína, cafeína, no hay absolutamente ningún tipo de interacción. A nivel de dosis de consumo, creo que es interesante como dejarlo. Es entre 0,07 y 0,1 gramos por kilogramo de peso día. Muy importante. No 3 gramos, por favor, porque es que si no, no te sirve de nada. Como muy bien decía Lorena, todos los días, me da igual si entrenas, no entrenas, de lunes a domingo, incluso de lunes a lunes, cualquier hora del día, cualquier timing durante el día, me da absolutamente igual. Y a partir de aquí, a jugar. Entonces, creo que sí que es realmente un suplemento muy interesante, pero como muy bien decías, realmente en fases iniciales no es estrictamente necesario. Claro. Si tú ya llevas un tiempo entrenando y dices, es que no subo músculo, o incluso si quiero bajar grasa corporal y ves que está perdiendo mucha masa muscular esta persona, ostras, pues puede ser interesante para ayudarle a frenar un poco esta pérdida de masa muscular. Entonces, simplemente tenerla en cuenta, te la tomas, disfrutas. Es muy importante decir que hay muchas personas que les funciona, pero también a nivel de perfil genético hay muchas personas que no les va a hacer efecto negativo, pero van a tirar el dinero, no pasa nada. Es como decisión personal, decir cómo puedes hacerte un test genético para saber si te funciona o no, o puedes comprar la creatina. Entonces puedes hacer un balance a nivel económico que te compensa más, ¿no? Y a partir de aquí decides con toda la información. Pero sea como sea, ¿no? Sí que vemos que realmente el consumo de creatina es muy interesante y con muchos deportistas, como muy bien decías, ¿no? Ostras, ¿hago carga o no, ¿no? Hay muchos que me dicen, Javi, es que no quiero dejar de tomarla porque voy a bajar 1 kilo, 1,5 kilos. Y yo, bueno, pero es que es agua, no han jodido. O sea, no creas que es músculo, ¿sabes? Claro, luego de golpe se ven pequeños o pequeñas, ¿no? Y bueno, pero es que no era tuyo, eso era agua, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, como bien decías, ¿no? En función de la temporada, de los ciclos que tenga, pues hay veces que dejar de tomar la creatina tiene sentido, sobre todo cuando estamos haciendo deportes en los que tampoco nos interesa estar súper enormes, en los que simplemente lo que buscábamos era que nos ayudara a conseguir la masa muscular y una vez la tenemos, la podemos dejar de tomar y ya está. Entonces esto ya depende muchísimo de cada uno, de cada una. Pero creo que sí que es un suplemento muy interesante a valorar. Eso sí, entrena primero. O sea, si tu primer día de gym te tomas la creatina, pues no tiene gracia porque no vas a ver el efecto real de la creatina. Lo chulo es, estás entrenando de forma consistente, estás levantando hierros de verdad en el gimnasio y cuando dices, ostras, empiezo a tomar la creatina, que puedo meter más. Qué divertido ver la magia aquí, sí, de una cosa tan pequeña que tomas muy poquita cantidad, que al final son 7 gramos al día o algo así, ¿no? Todo legal, no es dopaje, está totalmente permitida por la agencia antidopaje, o sea, sin problema,
pero es interesante en este sentido. Pero a decisión, evidentemente, de cada uno, incluso ya se está dando en gente mayor ahora ya. Ah, mira, Muy qué interesante. interesante. Sí, en sí. otros ámbitos. Claro, para reducir sarcopenias, todo esto, ¿no? Muy bien. Pérdidas de masa muscular en gente mayor. Mi abuela, yo le estoy metiendo suplementos de proteína en la crema de verduras. Bien hecho, De sí. creatina todavía no, porque no está haciendo ejercicio de fuerza, pero sí de proteína, ¿no? Entonces, aquí también es, bueno, explorar posibilidades de suplementos que muchas veces se han asociado siempre a deporte, en qué otras situaciones de la vida se pueden meter, ¿no? Porque, por ejemplo, en pacientes oncológicos también se está empezando a Sí. trabajar, ¿no? Es muy interesante valorar, falta mucha evidencia todavía. Bueno, yo creo que hay pero que en trabajar. gente mayor y oncología, como hay falta de apetito y tenemos muy poca ingesta, es súper interesante enriquecer, en este caso Claro. con proteína o yo que sé, con Sí, cualquier sí, otra, Correcto. con cualquier otro suplemento. Bueno, pues dejando de banda un poquito la suplementación, vamos a entrar ya en consultas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una consulta de nutrición general y una consulta de nutrición deportiva? Súper. Yo creo que la entrevista inicial es un poquito más larga, sobre todo porque nos metemos más en actividad física. Claro. Es evidente, ¿no? Y ya no solo eso, sino también en la parte de sensaciones asociadas a la actividad física, como podría ser un descanso post y pre-actividad física, cómo son tus días siguientes a la actividad física, también para entender muy bien temas de recuperación, cositas así. Y luego la parte de evaluación de la composición corporal, que aquí es una diferencia muy clara respecto a una nutrición general, ¿no? Sobre todo porque muchas veces, incluso en nutrición general, hay veces que no hace falta ni pesar a la persona, ¿no? Soy antipeso. Correcto. Y creo que es muy interesante porque no siempre es estrictamente necesario. Ahora, es que en nuestro caso, en muchos casos es fundamental pesar a la persona, incluso hacer antropometría, pliegues, perímetros, ir realmente al detalle de cómo está esta persona. ¿Por qué? Porque sí que vemos, sobre todo cuando el deportista se va tomando más en serio ese deporte, ya no solo profesionales, sino que se van tomando más en serio este deporte, la composición corporal es algo primordial porque afecta directamente al rendimiento. Imagínate correr una carrera de 21 kilómetros, ¿no? Una media maratón, en el que corres con más grasa corporal o menos grasa corporal. Es que quizá el correr 21 kilómetros con 2 kilos de más de grasa afecta claramente a tu marca del final, porque estás movilizando todo el rato más peso. Eso no quiere decir que tengamos que ir siempre al gramo en todos los casos, pero cuando tu objetivo es mejorar tu marca, todo juega. Entonces, cuando ya tenemos una alimentación saludable, cuando ya tenemos una estructura base durante el día de la persona ya come de forma estable durante la semana, vamos a decirlo así, vamos al detalle. Y ahí es donde podemos entrar mucho más en la parte deportiva de empezar a trabajar ciertos tipos de suplementación, empezar a trabajar ciertos timings, incluso de fijarnos cómo está su composición corporal con la idealidad de su deporte. Y en una persona que entrena 4 días a la semana, que se quiere preparar una media maratón, no, su objetivo no es ganar la media maratón de Barcelona que va a ser ahora, en unos meses, ¿no? Ni muchísimo menos, pero sí mejorar su marca. Para hacerlo, ¿qué podemos hacer? Uno, bueno, pues mete este suplemento, haz esto, corre más, entrena aquí y come verdura. O decir, mira, eso y además, ostras, respecto a lo ideal en composición corporal para una persona que corre maratón, estás aquí y eso sería esto, este otro punto, ¿no? Vamos a buscar en qué puntos nos podemos acercar. Pues en tu caso quizá es ir afinando grasa corporal. Perfecto, vamos a trabajar en ello. Ostras, es que además tienes muy poquita masa muscular. Pues quizá también tenemos que... sería interesante potenciar la masa muscular. Entonces, en este caso, la antropometría, que es coger pliegues, perímetros a una persona con más detalle, juega un papel muy interesante en todo esto. Entonces, yo creo que aquí es donde están las principales diferencias. Más preguntas, sobre todo a nivel de actividad física, y también en esta parte de evaluación de la composición corporal de forma más precisa. Vale. ¿Qué opinas entonces de las básculas de bioimpedancia? ¿Hay fiabilidad o no hay fiabilidad? Porque eso te pesas a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. Claro. Show y fantasía. Bueno, muchos pacientes de hecho van al gym y se pesan en la báscula que tienen en el gym y luego te preguntan, es que me ha salido tanto de masa muscular, tanto de grasa y hay que explicarles, ¿no? Total. O se van a subir a la báscula y los ves con una botella de agua, no antes, ahí tan tranquilos, se la beben en tu cara y luego se suben. Al final, una báscula de bioimpedancia es que me da absolutamente igual de que sea la más pequeñita que puedes comprar en cualquier tienda o la más completa de todas que te valga 50.000 euros. Es que me da absolutamente igual. Lo que hacen es
pasar una mini corriente eléctrica que no notas nada por dentro de tu cuerpo y en función de la velocidad a la que vuelve cada uno de estas pequeñas corrientes te detecta una composición corporal u otra. Ok, desde mi punto de vista, las más potentes de todas, en los clubs más top del mundo, únicamente se utilizan para tener en cuenta tu estado de hidratación. Se hacen antropometrías, se hacen DEXA, que es te estiras y te miden como un escáner global, pero la bioimpedancia solo se utiliza para saber el agua que tú tienes. Si fueran tan precisas, si fueran tan buenas, no las utilizarían para eso, porque es mucho más cómodo que analizar pliegues y perímetros para cada uno. Entonces, lanzo un poquito esta reflexión, sobre todo porque realmente estas básculas es como coger una escopeta, ojos cerrados y hacer tiro al plato, ¿sabes? Es como, venga, vamos a jugar un poquito. Son muy poco precisas y sobre todo es muy fácil que estos resultados no se reflejen correctamente. Porque al final, es lo que decíamos, es muy fácil manipularlos. Estás un poquito más deshidratado, has bombeado un poquito más en el gimnasio, has bebido más agua, has comido más, has comido menos. Lo que tienes en la barriga también condiciona, pues si has comido mucha grasa, pues eso también rebota diferente, ¿no? Que si has comido más prote o más carbohidrato. Entonces, bueno, yo no las utilizo. O sea, yo no las utilizo nunca. O sea, tengo una que podría medir cosas, solo la utilizo para el peso. O sea, y mucha gente dice, pero me pongo descalzo, ¿no? Me da igual, ponte calcetines. Y es que no la voy a utilizar para eso, ¿no? Entonces, bueno, esto también es mi opinión, sobre todo porque en antropometría me da igual, te puedes estar bebiendo agua mientras te hago la antropometría, que el pliegue de grasa es el mismo. Me da igual, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, aquí no puedes hackear. O sea, el plicómetro ahí, el pellizco de grasa es el que es, y aquí sí que podemos ir mucho más en detalle. Claro, porque fíjate cuánta gente, ¿no? Nos dice, me he comprado una máquina de esas que te mira la grasa, bueno, y es como, devuélvela. Claro, total. Y si la utilizan, porque hay personas que la utilizan y les hace mucha ilusión. Y pues trabajemos con ella, ¿no? Pero en este caso, yo lo que les digo es, trabaja con ella, pero en tendencia. Es decir, comparativa total. Claro, sí que pueden ser útiles cuando comparas un mes. Y cuando comparas un mes, ya que sé, porque hay mucha gente que se pesa mucho, que yo digo, es que no hace falta. O sea, es que no hace falta en muchos casos, ¿no? O comparas 3 meses. Ostras, si ves que en 3 meses tu proporción de masa muscular sube y la de grasa corporal baja, puede ser impreciso, pero en 3 meses, hombre, algo habrá ido bien, ¿no? Algo habrá sacado bien. Bien, vemos una tendencia de mejora. Ahora, que en el día te vayas a fijar exactamente en el porcentaje, en los gramos y demás, edad metabólica, bueno, disfruta. Es que hay gente que se pesa cada día con esa báscula. Sí, claro, y varias veces al día también conozco alguno. Bueno, disfrútalo. O sea, ráyate tú solo, porque esto ya también, el efecto que tiene a nivel de psicológico es, bueno, desastroso desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso digo, en plan, no te peses, por eso me pagas para venirte a la consulta y que te midamos bien. No es necesario. Hay algunos deportistas que les pido que se pesen, pero porque ya son personas que hacen categorías por peso y necesitan llegar a la competición con un peso concreto. Ahí, lo siento mucho, pero las últimas 2 semanas te vas a pesar casi cada día. Pero porque es una situación muy concreta en una situación muy concreta. No es nada habitual. Y en la antropometría que tú coges pliegues y demás, ¿varía en función del día del ciclo en el que se encuentra la mujer? Sí, sobre todo algunos perímetros, sobre todo el perímetro de cintura, eso sí que se refleja. Y hay veces que también, bueno, en perímetros en general puede ser, sobre todo si es una mujer que tiene tendencia a retención de líquidos. Ahí sí que se nota un poco más, porque al final lo apuntamos, sobre todo porque esto las mujeres lo sabéis muy bien, hay veces que hay más distensión a nivel abdominal o hay más retención de líquidos, sobre todo más en piernas, ¿no? Entonces los perímetros se cogen muslo, pero también se cogen gemelo, son zonas en las que es fácil que haya más retención de líquidos, también el pliegue puede ser un poquito más alto, entonces es importante tener esto en cuenta porque el valor web puede salir disparado de, tienes más grasa o tienes más cantidad de masa muscular, bueno, sí, o más agua retenida en esa situación, ¿no? Sí que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué haces? ¿Como las mides siempre el mismo día del ciclo? ¿O simplemente apuntas el día del ciclo? Apuntamos un poco cómo está en ese caso. Si me dicen, justo hoy estoy con menstruación, es que me va a venir en 2 o 3 días, o ya me ha pasado, vale, perfecto, pues lo tenemos en cuenta, sobre todo para tenerlo registrado. Pero tampoco me interesa siempre medirla el mismo día, porque imagínate que la mido siempre 3 días antes de la ovulación, en el pico de energía de esta chica. Pero luego llega la competición y le toca justo
el día 1 de sangrado. Que hay muchas chicas que están con menos energía, mucho más chafadas, tal. Yo también me interesa conocer cómo está su cuerpo en ese día, porque voy a tener que ajustarle la planificación en base a eso. Entonces, para mí es más interesante el que sea un poco más random. Sí que es verdad que normalmente las consultas nosotros solemos trabajar cada 3-4 semanas, entonces sí que es fácil que más o menos se mantenga el ciclo, pero bueno, en este sentido también es variable también. Hay muchos cambios. También hay chicas que son más regulares, menos, Sí, ya lo sí, sabéis. totalmente. Y antes has mencionado el aspecto psicológico, ¿no? Claro, y esto es una opinión personal, pero la podemos debatir, claro que sí. Yo creo que la nutrición deportiva no es saludable. O sea, en el sentido de, el momento en que tú priorizas tu objetivo deportivo, dejas a un lado tu salud. Es decir, tú ahora hablabas, ¿no? De a lo mejor tienes que pesarte, tienes que conseguir este grado de composición corporal porque va a favorecer en el deporte la disciplina en concreto. Claro, hay como una línea muy delgada entre la autoexigencia que implica la nutrición deportiva o el conseguir un objetivo deportivo y a lo mejor un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, ¿cuántas TCA he atendido yo porque empezaron a obsesionarse con el ejercicio o porque empezaron a hacer ejercicio, eso les hizo una recomposición corporal, les gustó y como que entraron en ese ciclo y ¿no? Al final desarrollaron el TCA? Entonces, claro, quiero saber tu opinión en cuanto a, no sé, ¿cuántas amenorreas habrás visto por exceso de ejercicio? Alguna hemos visto. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Realmente piensas como yo y crees que la nutrición deportiva no es saludable? Yo creo que depende, ¿no? Hay muchas cosas y muchas veces creo que hay que partir de un punto de salud. Ahora, muchas veces, allá a un cierto nivel, no siempre es saludable. Y es más, te van a exigir que no sea saludable. Y voy a matizarlo, ¿vale? La responsabilidad del nutricionista o de la nutricionista es que como mínimo parta de los básicos de salud. Es decir, que a nivel de vitaminas, minerales, de perfil analítico, ¿sí? Esté todo como cubierto en plan, check, está viva esta persona, ¿no? Está bien, está estable. Ahora, hay puntos en los que nosotros salimos de lo que es una alimentación saludable tradicional. ¿A qué me refiero con esto? Y es, ok, nosotros vamos a intentar establecer siempre que la alimentación sea lo más saludable posible. Siempre, en la medida de lo posible, vamos a partir de que la persona esté lo más saludable posible a nivel nutricional, que cumpla requerimientos, todas estas cosas. Ahora, cuando tú te estás planteando ciertas actividades físicas que tienen una alta demanda energética, nosotros como nutricionistas, yo me incluyo, ¿qué decimos? Reduce al mínimo azúcares refinados, reduce al mínimo ciertos alimentos procesados, reduce al mínimo, ¿sí? Potencia mucho el consumo de frutas y verduras. Reduce, pero a mí me suena, o sea, yo estoy escuchando restringe. Sí, bueno. No es lo mismo, porque de ahí viene toda la conducta alterada. Totalmente. Sí. No, que me refiero que el discurso clásico de la nutrición general es minimiza, ¿no? Azúcares refinados, Ahora, yo como nutricionista deportivo, soy el primero que muchas veces tengo que recomendar golosinas. Tengo que recomendar en un partido, voy a decir, marca comercial, Ositos Haribo, ¿vale? Geles que son azúcar puro, bebidas con agua con azúcar directamente, que es una bebida isotónica. ¿Por qué? Porque es que en ese momento la persona tiene un base de alimentación saludable. Ahora, o lo más saludable posible, porque luego cada uno va a hacer lo que quiera. O sea, nosotros planificamos, pero luego cada uno hace, ¿no? Ahora, en ese momento, el cuerpo es que no va a tirar de ese combustible. Vale, eso te lo compro. O sea, me parece bien ese enfoque. O sea, a mí no me parece que la nutrición deportiva no sea saludable porque implica comer azúcar o tomar golosinas en un rendimiento deportivo. Yo creo que la nutrición deportiva no es saludable por la restricción que implica, porque cuando, por ejemplo, hacemos nutrición deportiva en competiciones o disciplinas por peso, sometemos a restricción, claro, mucho estrés, mucha restricción. Mentalmente, ¿no? El factor psicológico muchas veces es como pasa desapercibido, no importa, o sea, da igual cómo te sientas, da igual que estés deseando comerte no sé qué cosa porque tienes que restringir, porque tienes que pesar no sé cuántos kilos, porque tienes que competir en esta categoría. Ahí es donde voy yo, a toda la restricción y la mala relación con la comida que genera la nutrición deportiva. Y te lo lanzo, voy a echar pelotas fuera, es más divertido. ¿El problema es la nutri o es el deporte? Y te lo justifico muy rápido.
cuando yo trabajo con muchas competidoras y mujeres también de luchadoras por peso. Incluso hemos preparado juegos y demás. En estos casos, las últimas semanas, ¿no? Nosotros podemos intentar planificar con antelación para que las bajadas de peso sean lo más progresivas posibles y que haya mínima deshidratación, porque, spoiler, hago un poquito, si quieres, sí. de cosas restrictivas para que la gente se haga una idea de lo que puede ser, ¿no? Es decir, de dejar de beber agua 2 días, de comer muchas calorías y luego bajar a calorías de prácticamente 500, 600 calorías en un día, o incluso nada en algunos casos, de hacer auténticas barbaridades a nivel de nutrición, ¿no? Vale. Entonces, teniendo esto en cuenta, es decir, esto es lo loco, ¿no? El problema es que ese deporte está planteado para que tanto chicas como chicos lleguen a competir, vamos a poner un ejemplo, con 57 kilos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí te enfrentas a 2 cosas. Uno, vamos a hacer las cosas bien. Nos ponemos, nos sentamos y hablamos con la chica o el chico, ¿no? Y decimos, ok, en los próximos 2 meses vamos a ir haciendo una bajada progresiva a nivel calórico, a nivel energético, para que tú llegues el día del pesaje, porque hay veces que el pesaje es el día antes, pero hay veces que es el mismo día, ¿no? Ok, que llegues el día del pesaje, da igual, y que des 57, 56,9. Perfecto, está perfecto. ¿Qué pasa? Que en esos últimos meses le has ido bajando la energía, ha podido ir entrenando bastante bien, pero ¿qué pasa? Que cuando llega el pospesaje, si tiene todavía todo un día para competir, la diferencia que va a tener con la otra persona probablemente va a ser muy alta. Porque la otra persona, lo más probable, es que no haya acudido a un nutricionista súper responsable. ¿Qué habrán hecho? Le habrán mantenido en un peso 3, 4 kilos por encima, en masa muscular, en masa grasa, en lo que sea. La última semana lo deshidratan, le restringen carbohidratos, le bajan todo. ¿Por qué? Porque el objetivo es: te afino, vacío contenido gástrico, se reduce al mínimo la cantidad de verdura que se toma, la cantidad de fruta que se toma, para reducir toda la parte de contenido gástrico que tenemos. Y en este caso consigue que da el pesaje, hay gente que incluso se ha llegado a desmayar en ese momento, y en el pospesaje lo hinchamos a comer para que recupere el peso. De forma que si esta persona lo ha ido haciendo muy bien durante todo el proceso, respecto a la otra que en las horas pospesaje va a empezar a comer y a recuperar el peso, quizá hay de nuevo una diferencia de 4 kilos. ¿Qué pasa? Que si tú estás haciendo boxeo, 4 kilos se notan en un puñetazo. Yo no hago artes marciales, no me gusta que me peguen, ¿vale? Entonces, pero 4 kilos se nota. Entonces, ahí está el punto de decir vale, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos bien o lo hacemos regulín, ¿no? Entonces, desde mi opinión, y esto es opinión personal, ¿está bien? Para nada. Creo que habría que tocar cosas para que no se puedan hacer locuras a nivel nutricional, sin duda. Ahora, desde mi punto de vista como Nutri, mi trabajo es, vamos a intentar en la medida de lo posible que estas restricciones que van a hacer sean lo más controladas posible, con los mínimos cambios bruscos posibles. ¿Para qué? Para que se pueda mantener al mínimo la salud de esta deportista, ¿no? Es decir, si le tengo que hacer algo, vamos a intentar no deshidratar, vamos a reducir el contenido gástrico. Bueno, que no me comas verdura 3 días, pues tampoco va a pasar demasiado, ¿no? Pero que hagas auténticas barbaridades, pues mejor que no. Entonces, creo que ahí está el punto, que en estos casos, sin ningún tipo de duda, genera problemas a nivel de cabeza, porque estas personas incluso luego ya se acostumbran a generar grandes restricciones, grandes desviaciones, ¿no?, de lo que sería una alimentación saludable y una relación sana. Pero es que en este caso está uno muy alimentado por su deporte, por todo su entorno competitivo, y te lo demandan. Porque es que si no llegan al peso en esas condiciones, te dicen, pues me busco a otro que me lo haga. Entonces, si desde nuestra posición es, te ayudo, pero con la mayor cabeza posible, para que lo hagas de la mejor forma posible, sin que te suponga el mínimo estrés posible y puedas mantener la salud lo mejor posible, juguemos con eso. Y ahí es donde está el punto. ¿Es saludable eso? No. Y esto es algo que ya se le dice el primer día. Esto no es saludable. Ya, pero es que quiero. Ya, pero es que cuidado en este punto. Claro, en este es que punto. eso también me explota la cabeza, como una persona dice, me da igual que no sea saludable, deshidrátame, que yo lo que quiero es competir, ¿no? Es como... Claro. ¿Ahí hay algo o no? Bueno. Te está quitando salud. ¿Qué te está dando competir ahí? Satisfacción propia. Presión, toda Ego. la vida ¿A dedicada costa a de tu ello. salud?
Bueno, pues yo creo que ahí falta un psicólogo. Bueno, Perdón. sí, Bueno, claro. es que muchos ya van a ir con psicólogo. O sea, ese es el tema. O sea, pero en este caso y en muchos, ¿no? O sea, hay muchos deportes en los que la salud sí que se prioriza más, hay otros en los que no tanto, ¿no? Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Todo lo que es disciplina de baile, Ujú. Hay mucho TCA. ¡buah! Es que tiras un poco atrás en el historial del paciente con TCA que yo atiendo, y de pequeña he hecho ballet, gimnasia rítmica, acrobacias y no sé cuántas cosas que dices, bueno, pues, ¿no? De ese entorno, de esa exigencia, de esa... Claro, porque entiendo que al final, cuanto más delgada, más ágil y más piruetas Es puedes que no dar. siempre. O sea, Pues es que entonces, es pues estética. más a mi favor. No, o sea, el tema es que creo que estamos en lo mismo. El problema es que tenemos el foco en una persona diferente. ¿A qué me refiero? El problema de un ballet, una gimnasia artística, es que a nivel estructura, ¿no? Los entrenadores, las entrenadoras, los profesores, ¿no? Incluso de escuelas de ballet importantes, ahí son los primeros que dicen, para hacer un ballet clásico, la presión es lo más delgada posible. Es así. Y te dicen gorda a la cara. Entonces, pero te lo dice el profesor por la estructura del ballet clásico. Ahora, entonces, ¿el nutri qué hacer? Ostras, vamos a intentar que esté lo más fina posible dentro de lo saludable, de la mejor forma posible, asegurando que al menos cubra a nivel de vitaminas, de minerales, de energía durante el día para mantenerlo. Es decir, creo que aquí la tarea del nutricionista especializado en este deporte es incluso aún más importante, porque en estos casos lo que va a hacer es que la chica o el chico, pero en muchos casos va a ser más la chica, diga, vale, es que puedo comer. ¿Pero qué como? Vale, pues ya me lo dice el nutri, ¿no? Entonces, en estos casos es que la nutrición deportiva es incluso más importante, porque ahí lo primero que una chica o un chico de 12 años, incluso su familia, que le está diciendo afínate porque si no, no vas a llegar a nada, ¿no? Es no comas, porque socialmente adelgazar es no comas, pero los tres aquí en la mesa lo sabemos, que se puede bajar perfectamente grasa corporal y estar muy finos comiendo y disfrutando de la comida. Entonces, ahí está el problema y ahí es donde los nutris tenemos un papel fundamental y súper importante, porque realmente podemos aportar mucho valor en hacer esto de la mejor forma posible. Y ahí está, evidentemente, que ellos mismos arreglen con mejorar su deporte y que no haya tanta presión estética. Pero aquí nosotros no podemos luchar. Es hacer que la vida de estos deportistas y estas deportistas sea de la mejor calidad posible, sabiendo que en muchos casos les van a estar comiendo la cabeza y van a tener que acompañarse psicólogos, vamos a tener que derivar seguro y trabajar todos conjuntamente para que les van a decir, estás gorda, estás gorda, estás gorda, estás gorda, porque se lo van a decir probablemente, y nosotros decir vale, pero al menos no dejes de comer. Y eso ya es un logro, aunque sea una pena. Sí, porque es verdad que la sociedad juega muy en contra. O sea, al final es lo que tú dices, ¿no? Perder peso es restricción. Claro. Entonces, claro, mucho tiene que confiar el deportista en el nutri para que diga, vale, pues te creo a ti, no a todo mi entorno y toda la sociedad que dice lo contrario. Claro, ¿sabes? aquí es donde lo chulo de la nutrición deportiva es que nosotros tenemos herramientas para en poco tiempo que vean resultados, aunque no sean en el estético. Por ejemplo, nosotros, o sea, hay un ejemplo muy claro, ¿no? En estas personas que tienen grandes restricciones suelen tener muy poquita energía durante el día, ¿no? Están destrozadísimos, están cansados durante todo el día y demás. Y con un parche, que entre nosotros tres aquí en la mesa sabemos que es un auténtico parche, que a nivel nutricional no cambia absolutamente nada, pero que funciona, que es tomarte un café, que es lo que me habéis ofrecido al llegar, la energía cambia. Es un parche, no cambia a nivel nutricional. Pero si tú le dices, ok, del desayuno que estás haciendo, tómate este café solo, doble, justo antes, 30 minutos antes de entrenar, vamos a probar con esto. Si no funciona, lo retiramos. Si funciona, seguiremos con otras estrategias. Si no te estás tomando un café y te tomas un café, si no te vas por el váter, te va a funcionar seguro. Ostras, me noto mejor, me ha ido mejor este ensayo, me ha ido mejor este entreno. Este nutri algo sabe. Algo sabe, le voy a escuchar un poquito más. Ahí jugamos. Antes le decía a Lorena que yo hice un curso de especialización en nutrición deportiva, aunque odio la nutrición deportiva con todos mis respetos. No. Y el profe decía, no hace falta que sepáis mucho, con que cambiéis 4 cosas veréis que la persona lo hace tan mal que esos 4 cambios ya van a hacer que la persona alucine de la mejora y pues suficiente, ¿no? Claro, el problema es que lo hacen mal por desconocimiento muchas veces y Claro. porque no hay nutricionistas en los equipos
muchas veces como debería. Ujú. Y es eso, pasan la mayor parte del tiempo con los entrenadores y es a quien más caso hacen. Entonces, si el entrenador le dice tienes que entrar en estos cánones o adelgazar, confían en ellos a ciegas. Y es una pena. Entonces, claro, el problema viene de base, no de la nutrición o del nutricionista, mejor dicho, que de otra cosa. Pues nada más Pues nutris en todos lados. Claro, exacto. Faltan nutris en Bueno, el sector está claro, deportivo, en faltan general, nutris. en Claro. general, Sí. en la vida. Sí. Lleva ropa a casa. En las- claro. sí, sí. Y retomando el melón de el ayuno. Ujú. Ujú. ¿Es favorable entrenar en ayunas o es mejor desayunar antes de entrenar? Si estamos hablando a primera hora de la mañana, Sí. como en todo, jaja, depende. Entonces, en este caso depende sobre todo de la intensidad y de lo que hayas cenado el día anterior y de la comodidad que tú quieras a nivel de barriga. Por ejemplo, si tú eres un deportista que entrenas a las 7 de la mañana, te has de levantar porque lo ideal, si tomamos algo, normalmente suele ser una horita antes para poderlo digerir, que realmente te llegue la energía, ¿no? Para utilizarlo. ¿Ok? Si tenemos que ir una hora antes, te has de levantar a las 6 para desayunar, más prepararte, más tal, me vas a decir, Javi, o sea, es que no desayuno ni de coña, ¿vale? Y yo diré, ok, ¿qué podemos hacer? Si dices, está bien ir sin desayunar, puede ser una opción, mete más cantidad de carbohidrato en la cena. Entonces ya nivelas un poco y al final lo que haces es que tus reservas de energía, del glucógeno a nivel muscular, estén a tope. De forma que probablemente aguantes bien un entreno light o moderado. Si es de mucha intensidad, es decir, muy largo, muy al fallo y demás, probablemente te marees un poco, que no puedas ir a tope, ¿no? Entonces, en estos casos sí que lo ideal suele ser comer algo. Ahora, si eres un deportista o una deportista amateur que simplemente quiere hacer deporte por salud, por estética o por lo que sea, normalmente te diré que sí, puedes ir sin entrenar o comiendo alguna cosa light. Por ejemplo, café Sin tonto. entrenar quieres decir sin desayunar. Sí, bueno, te puedes tomar un café para que te active un poquito, para que tengas, si vas como muy pez, ¿no? En este caso al entreno, si lo toleras bien y te sienta bien, ¿no? Pero puedes tomar café 30, 40 minutos antes para tener el pico de cafeína justo al inicio del entreno. Y si, yo qué sé, si te quieres tomar un plátano, una fruta madura, te quieres tomar 2 tortitas, pues bueno, no te van a hacer efecto al inicio del entreno, pero sí que te lo van a hacer a los 20, 30 minutos, más o menos, será una horita más o menos desde que te los has tomado. Bueno, probablemente te ayuden un poquito en estas sensaciones. ¿Que quieres ir sin nada? Ve sin nada. Ahora, mídete, porque si vas a fuego, probablemente te vas a marear y ya vas a estar toda la mañana en plan, y vas a decir, es que no vuelvo a entrenar. Entonces hay que medir un poquito en este sentido. En algunos casos, en algunos deportistas, sí que buscamos que vayan en ayunas, pero porque queremos crear realmente ciertas adaptaciones metabólicas a tirar más de grasas. Pero esto es algo más técnico y probablemente no aplica ni al 95% de las personas que nos están escuchando. Entonces, no creo que haya ni que entrar, ¿no? En este caso ya es para corredores o gente de deportes de larga distancia en situaciones muy concretas. Si tú te sientes bien entrenando en ayunas, entrena en ayunas. Si quieres desayunar, desayuna. O sea, en plan, haz lo que te dé la gana mientras a lo largo del día cumplas con lo que necesitas. Este sería como el mensaje. Total. ¿Y el ayuno intermitente en cuanto a rendimiento deportivo, sí o no? Bueno, el ayuno intermitente a priori no ha demostrado ningún tipo de evidencia en que mejore el rendimiento deportivo. Como mucho ha demostrado en algunos casos que es lo mismo. Ahora, yo, Javi, si tú eres una persona que haces actividad física, necesitas consumir 3.000, 3.500 calorías, puedes hacerlo durante todo el día o en 8 horas, ¿no? El clásico 16-8. En 8 horas. Disfrutas si te lo vas a comer todo en 8 horas. En plan, me da igual. O sea, si yo como Nutri quiero que rindas a tope, sí, en 8 horas se puede comer. Sí, claro, pero que te vas a pasar todo el rato comiendo, vas a comer a desgana, no vas a tener hambre y te va a suponer más estrés que otra cosa. Pero si te apetece, disfrútalo. O sea, no es para nada la estrategia más cómoda para rendir a tope. Es más, para muchos deportes va a ser totalmente contraproducente, porque si entrenas por la mañana y comes por la tarde, vas a ir probablemente con mucho menos energía durante el entreno. ¿Que no te supone un problema? Vale. Ahora, te lanzo esta pregunta a ti, ¿no? Que nos escuchas. ¿Podrías entrenar más fuerte y a más intensidad si desayunaras o comieras durante todo el día?
pruébalo, es fruta. O sea, es que creo que está ahí. Porque hay Yo muchas siempre cosas- digo el para qué. ¿Sabes? Cuando me dicen, ayuno intermitente, Claro. ¿para qué? Hay gente que le resulta cómodo, ¿eh? Y hay gente incluso que hace el 12-12 sin darse cuenta, porque cenan muy pronto y no desayunan porque al final el entreno lo hacen por la tarde. Pues bueno, pues sí, por tu estilo de vida y por tu día a día en general, haces un 12-12, pues vale, ok, pero no con la mentalidad de estoy haciendo ayuno intermitente, sino con es que es mi día a día y me adapto a ese día a día. Vale, enjoy. Y ahora que estamos hablando un poquito del entreno, ¿qué opinas de los entrenadores que se meten a hacer pautas nutricionales o recomendaciones nutricionales a sus deportistas basados en sus propias experiencias o en los que ellos creen que es lo mejor? O en el curso del Bueno, el momento, curso, claro, ¿no? bueno, Es el que me he hecho un curso que... curso de- Sí. Sí, de 3 horas, ¿no? No oficial. Exacto. Claro. Bueno, me parece irresponsable, tal cual, ¿no? Creo que se resume en irresponsable, sobre todo porque creo que es caer en una nutrición como muy generalista en muchos casos y que muchas veces es falta de evidencia y de práctica real de conocimiento de lo que eso puede conllevar. ¿Qué podemos hacer? Pues poco. O sea, ¿es legal? No. Spoiler, no es legal. O sea, animo a la gente que cuando quiera realmente acudir a un nutricionista, que preguntad, jolín, estáis en vuestro derecho. ¿Tienen la carrera de nutrición? Por ¿O has supuesto. hecho el grado superior en dietética? Sí, vale, porque solo spoiler, solo se puede trabajar y hacer pautas nutricionales si has hecho la carrera o si has hecho el ciclo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y creo que la persona que nos escucha y que quiere buscar a un nutri, que lo pregunte, en plan, enséñame, ¿dónde estás? ¿Estás o no? Perfecto. A partir de aquí, creo que, hombre, pues es poco interesante y ligado un poquito con esto, muchas veces esto es por la presión, ¿no? Y la fama que se genera en redes sociales, ¿no? Algo muy relacionado es, bueno, influencers que, Sí. o sea, porque hay veces que son entrenadores y al menos dices, ya gracias, algo de conocimiento tienen, ¿no? Pero cuando te lo hace el influencer de turno o la influencer de turno que no tiene ninguna formación en fitness más que entrenado yo en el gimnasio y poquito más y tengo un cuerpo estético para lo que se nos pide a nivel social, Claro. hombre, ahí veo más problemas, sobre todo porque al ser influencer muy probablemente va a tener promoción, conflictos de interés, claro, con muchas marcas y a partir de aquí se pueden generar recomendaciones, bueno, vamos a decirlo así, poco interesantes a nivel nutricional, ¿no? En este sentido. Total. Y nos encontramos también, ojo, estamos hablando de entrenadores, que sí es muy común, pero también hay nutris. Ah, que claro. ejercen, como tú mencionabas antes, ¿no? De te deshidrato y ya te hago perder no sé cuánto 2 horas antes del pesaje, o directamente cómprame con el código X, que yo me llevo mi porcentaje y Y me ya da igual está. tu salud, ¿no? Entonces, bueno, al final, como que es más fácil, si es entrenador y te está haciendo la pauta nutricional, como ahí no es, pero cuando es nutri de verdad, claro, ¿dónde queda la ética de Ya. ese nutricionista, no? Es como, yo creo que igual va más con la persona, pero a lo mejor, Javi, nos puedes un poco poner luz en cuanto a cómo identificamos a un buen nutri deportivo. Bueno, creo que lo mismo, preguntando de ¿tiene la carrera? Sí, se ha especializado, sí, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y a partir de aquí sí que es verdad que consumir su contenido ayuda, sobre todo, y contrastar lo que dice a nivel de redes, porque esta gente normalmente está en redes sociales. Yo soy el primero que tengo convenio con una marca de suplementación y podríamos decir, conflicto de interés. Pero debatamos sobre esto, porque yo he tenido convenios con varias y lo que sí que ante todo he premiado y, o sea, he seleccionado es que si yo te recomiendo un suplemento de esta marca es porque realmente este suplemento te puede ayudar. Y en consulta privada, si hay otro suplemento de otra marca con la que yo no tengo convenio, pero realmente te ayuda más, yo te voy a recomendar este. Yo me puedo llevar dinero, de lo que sea, yo puedo decir, esta marca es muy interesante porque tiene productos muy interesantes, pero es cierto que la mayoría de las marcas de suplementación tienen en su gama de productos muchos suplementos que son, bueno, con menos evidencia o poco interesantes a nivel nutricional o que no son tan interesantes. Ahora, si yo, Javi, me voy a poner a mí porque creo que también es importante como hacer como evaluación propia, ¿no? Si hago un contenido sobre, yo qué sé, el omega 3, ¿no? O sobre la proteína, es verdad que yo puedo hablar de una marca, puedo poner el ejemplo de ese producto en la marca, siempre y cuando, y esto es ética evidentemente de cada uno, que lo que diga esté acorde con la evidencia científica, que sea realmente las formas en las que por protocolo
se mide así la etiqueta, se ve así la etiqueta, hablando de evidencia en este punto o en este otro, y algo que es muy importante, decir esta es una prote, pero joder, anda que no hay protes que están bien en el mercado, ¿no? Entonces, ¿que quieres comprar una? Perfecto. Y ahí es donde yo me hice mucho, ¿no? Este planteamiento de decir, hostia, ¿me ligo a una marca o no me ligo a una marca? ¿Me hago convenio con una o no lo hago? Creo que también hay que tener en cuenta que tenemos que comer. Y ya no solo tenemos que comer, estamos aquí con toda humildad para ganar dinero. Sí, y claro. es muy importante, es un trabajo. Entonces, el hecho de tener una afiliación a una marca es cierto que te permite tener, entre comillas, como un pasivo o tener unas comisiones por unas ventas. Vale. Ahora, si tú entre 3 proteínas, pongo el ejemplo de la proteína porque es como el suplemento estrella, ¿no? Entre 3 proteínas, misma composición, porque al final una proteína de suero de buena calidad, todas más o menos son iguales, a misma composición, entre recomendar la 1, la 2 y la 3, si en la 1 me llevo comisión, nos han fastidiado, le das la 1, pero porque le va a ir igual de bien que la 2 y la 3. Entonces, yo te digo, mira, te recomiendo esta. ¿Hay más? Sí. Yo muchas veces lo que les pregunto es, ¿tienes convenio con alguna marca o con alguna empresa? Porque si es así, yo puedo tener convenio con la que sea, pero no te la voy a decir. Porque sí, esto pasa mucho, ¿no? En deportistas ya de un cierto nivel, pues ya tienen partner con alguna o lo que sea, o en el club trabajan con una, pues trabajamos con esa si está bien a nivel nutricional, que hay veces que no, y entonces ya es como, venga, vamos a intentar tocarlo, ¿no? Pero creo que ahí es donde está la responsabilidad de cada uno. Que todos lo hacen con este mismo criterio, que desde mi punto de vista es como más ético, hombre, pues ya te digo yo que no, ¿no? Pero bueno, también es intentar, creo, de las personas que nos están escuchando, de esto, de investigar un poquito más, ¿no? Que creo que está súper bien porque estamos en un punto a nivel social de, ostras, que hay muy buen contenido en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ahora, también hay mucho mal contenido, ¿no? O contenido de poco valor, o que genera desinformación, o que confunde. Entonces, está muy bien, pero yo siempre animo. No me creas, es que búscalo. Me encanta, yo también lo digo eso. Es que nos ha jodido, no me creas. Yo creo que hay que enseñar a la gente a que tenga criterio. Sí. Claro. Entonces, cuando tú tienes criterio, si yo te digo, cómprate esta proteína, vas a decir, Javi no tiene ni idea, voy a mirarlo. Pues sí, ¿no? Pues sí, perfecto, pues me la compro. O no, pero porque comparo por precio y esta me sale más cara, pero la composición es la misma. Mi mensaje está hecho, porque yo ya sé que esa persona al menos tiene una proteína de buena calidad. Me da igual que no sea la mía. O sea, si me llevo dinero, pues me lo llevo. Pero si no, si es que al final el convenio no vive la persona normalmente del convenio del afiliados con esa marca, pero sí que es un extra. Desde mi punto de vista, al final yo estoy aquí para que el deportista mejore. Que lo hace con la marca que la que tengo partner, vale, pero que no, pues perfecto. Claro. Creo que ahí es como lo veo yo. Bueno, y por ir cerrando ya un poco, os voy a preguntar incluso a ti también, Lorena, que me interesa, la opinión que tenemos por debatir aquí entre 3 nutricionistas sobre la inteligencia artificial en la consulta de nutrición. A mí me han llegado a preguntar, ¿crees que te va a quitar el trabajo a largo plazo? Mi respuesta es no. Pero ¿qué opinamos sobre la IA? Yo creo que puede ser un buen soporte, como una ayuda extra para agilizar ciertas tareas, ¿no? O para contrastar cierta información o, no sé, preguntarle cosas que quizá no sabemos. O una herramienta eso para agilizar ciertas cuestiones de consulta, sobre todo. Pero nunca va a ser con el mismo criterio que una persona formada y que tenga otras fuentes de información. Al final la IA también depende de la fuente que coja. Claro. Entonces, eso es muy importante. ¿Que nos va a quitar el trabajo? Bajo mi punto de vista, no. A corto plazo. A medio o largo plazo, yo que sé que si seremos todos robots o no. Pero lo dudo. Yo, antes de responder, yo planteo claramente un conflicto de interés. Tengo una empresa que la lanzamos al mercado hace muy poquito, relacionada, que se llama Mailuno AI, que es una plataforma de múltiples ayudantes de inteligencia artificial para nutricionistas exclusivamente. O sea, si nos estás escuchando, no puedes. O sea puedes acceder si quieres pagarlo, encantado, pero necesitas un conocimiento un poquito más técnico para poderla utilizar bien. Entonces, teniendo eso en cuenta y que por lo tanto hay un potencial conflicto de interés, ahí expongo mi opinión. Desde mi punto de vista, creo que la inteligencia artificial no va a sustituir el trabajo del nutri, al menos a priori, porque desde mi punto de vista creo que un nutricionista o una nutricionista que y soy un poquito hater y heavy, ¿no? En este caso, que únicamente de un menú está acabado. Pero creo que está acabado en todos los sentidos. O sea, aunque no hubiera IA, o sea, llegará un momento que la gente le va a dejar de comprar. Entonces,
creo que si tu máxima aspiración es hacer un menú, sin ninguna duda, o sea, pero es que no hace falta ni que pagues. Te vas a ChatGPT, te curras un poquito la descripción, el prompt que se llama, y algo más o menos te lo saca. Ahora, claro, es que como yo veo la nutrición, creo que donde realmente tenemos un factor claramente diferencial es en el contacto con la persona, en realmente entender, conectar con la persona, motivarla a mejorar, a personalizar ciertas cosas que la IA no la puede tener, porque hay mucha parte de educación alimentaria, hay mucha parte de psicología emocional también con la persona. Entonces creo que esto todavía falta mucho y al menos a mí me da la sensación de que todavía queda. Ahora, ¿dónde creo que sin ninguna duda hoy ya la IA es una realidad y que nos mejora mucho? Es en la optimización de tiempos, y esto ya más para lo que es fuera de la consulta. ¿Por qué? Porque, bueno, siendo realista, no sé cuánto tardáis vosotros en hacer planificaciones. También es verdad que bueno, es que la planificación de un nutrideportivo es muy complicado. Te digo que yo a veces ni hago. O sea. Ok. Pero en este caso, ¿no? Hay veces que podemos hacer más, podemos hacer menos, pero estamos mucho tiempo haciendo tareas como más mecánicas y repetitivas. Porque aunque no le plantees un menú, quizá le quieres lanzar opciones de comidas, le quieres lanzar recetas, le quieres lanzar incluso contenido para redes sociales o incluso tener toda la historia bien registrada y bien planificada. Ostras, pues si tienes ya un transcriptor que te transcribe toda la sesión y a partir de aquí ya te genera una planificación así, ostras, ya tienes un punto de partida muy interesante. Luego, evidentemente, la tarea del Nutri es lo reviso, lo ajusto y me lo personalizo y lo hago bonito, ¿no? Pero claro, es que has optimizado un montón de tiempo. Entonces, en esto ya la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a optimizar estos tiempos. Sobre todo porque al final, como decía, es un negocio y estamos aquí para ganar dinero. Entonces, está claro que si nosotros podemos, por ejemplo, no estar escribiendo durante la sesión y puedo estar hablando con vosotras directamente, con todo el cuerpo hacia ti, hablándote, mirándote a los ojos todo el rato, o sea, voy a conectar de una forma que la persona va a salir de la consulta diciendo, ¡guau! Es que qué épico, o sea, qué experiencia, ¿no? En cambio, si estoy así mirando, ¿no? Hay gente que, bueno, o sea, yo, por ejemplo, puedo hablarte y estar escribiendo, pero hay muchas personas que no. Entonces, si estoy todo el rato así, pues ya no conectas tanto, ¿no? Claro. Entonces, estos son puntos que también mejoran en este sentido, ¿no? Entonces, creo que aquí al final, si nosotros podemos optimizar muchos tiempos, manteniendo evidentemente la calidad del servicio, manteniendo el resultado que nosotros le damos a la persona, ahí la inteligencia artificial sí que nos puede ayudar a nosotros como profesionales. A la persona, evidentemente, pues también. Yo tengo mucha gente en consulta que me dice, Javi, es que yo utilizo mucha ChatGPT para buscar cosas. Gracias. Busca, cotillea, contrasta, Claro. porque no toda la información está bien y hay que entrenar esta inteligencia artificial para que te ajuste, ¿no? Pero creo que sí que es una ayuda interesante. No sé, ¿qué opinas tú? Bueno, yo realmente coincido mucho con vosotros. Sí que me parece una herramienta muy útil. Al final, yo en cierta medida es como si estuviera utilizando una IA, porque al final yo no diseño menús, o si hago un menú es como planificar un poco, pero no cuadro macros ni micros, ¿sabes? Es como educación nutricional más bien. Pero sí que, por ejemplo, pago a plataformas que me diseñan herramientas y materiales que yo utilizo en consulta. Al final sería un poco lo que esta IA viene a darnos, ¿no? Esas herramientas que requieren un tiempo de elaboración que no tengo o que, bueno, pues tienes que contar con él, ¿no? Y optimizar todo eso. Entonces, la IA planteada como un recurso para el Nutri lo veo genial, porque necesitamos ese tiempo que nos quita la parte de la consulta que no ve el paciente. Ahora, la IA como sustituto al Nutri no creo que vaya a funcionar. Claro. Y creo que nos vamos a quedar sin trabajo precisamente por eso, ¿no? Porque no hay empatía. O sea, no, la IA no, yo creo que con una IA no te puedes sentir escuchado, entendido, no puedes empatizar, no puedes abrirte igual. Entonces, bueno, pues coincido bastante con vosotros y... Hay cositas, totalmente. O sea, está claro que van a ir saliendo y spoiler para la gente que nos está escuchando, o sea, también depende un poco de lo que estás buscando, ¿eh? Pero estoy convencido de que van a ir saliendo herramientas que simplemente con IA te plantean una plani. O sea, esto va a salir. El problema es que es lo que dices, ¿no? No tienes esa persona ahí, claro, ¿no? Ese contacto ahí con esta persona. Entonces depende de lo que estés buscando, porque al final es algo tan personal también, sí, ¿no? El decidir qué servicio quieres. Evidentemente, desde mi punto de vista, creo que lo potente de la inteligencia artificial es que combinas
todos los motores de contenido, de evidencia que pueda haber en el momento, más toda la experiencia práctica que tiene tu Nutri, ¿no? Y ahí es donde realmente los Nutris marcamos, desde mi punto de vista, cuando es un buen Nutri, la diferencia en llevar de la teoría a la práctica, ¿no? Porque la inteligencia artificial está muy bien, pero si no está bien entrenada es muy teórica, ¿no? Sí, total. Entonces, claro, o sea, lo chulo realmente es esto, de decir, ostras, te viene una persona y eres capaz, sin plantearle una planificación, que ajustándole 4 estrategias de educación nutricional la persona mejore. ¿Por qué? Porque tienes experiencia práctica. Pero aquí, ostras, entrenar una María de IA es más complicado. Claro. Entonces, aquí es donde realmente el Nutri o la Nutri tiene, desde mi punto de vista, un papel muy interesante. Quizá yo este también juego. lo veo menos porque al final yo trato con pacientes, ¿cómo te diría? Con muy mala relación con la comida. Pacientes muy tocados psicológicamente que no quieren un menú. Están Claro. hartos de menús, de hecho. Entonces, el menú que me puede hacer la IA o que ella puede encontrar en el ChatGPT, no lo queremos. O sea, Claro. queremos que alguien me escuche, me entienda, me ayude a dejar las dietas, me ayude a dejar de pensar que los carbohidratos me engordan, me ayude Total. a conseguir todo ese cambio, ¿no? Ese chip mental que hay que corregir. Obvio, siempre trabajamos de la mano con el psicólogo, ¿no? Pero al final es como vamos a trabajar el miedo a comer, el miedo a ciertos productos, el demonizar alimentos, el que los ultraprocesados no se pueden comer, ¿no? Entonces yo creo que eso la IA, si tú lees los ultraprocesados, Te va a yo decir qué que sé, está claro, fatal, claro. no es lo mismo. Entonces, Claro. pues por ahí un poco. Correcto, sí, por eso nosotros, o sea, no nos enfocamos tanto en el B2C que se llama, ¿no? Como el público general, sino nos enfocamos para Nutri, sobre todo porque ya no es solo la Nutri, ¿no? La planificación, sino es todo lo que hace el Nutri fuera de la consulta. Crear contenido, interpretar analíticas, a veces una foto a un plato y podemos saber mucho más rápido composición. Entonces, es como rodear, ¿no? En todo lo que el Nutri puede optimizar tiempo. Y ahí es donde nosotros como nutricionistas todavía tenemos mucho recorrido, porque al final hay muchos Nutris que todavía van a Word y Excel, ¿no? En muchas partes de la Nutri. Y yo soy el primero que en algunas cosas también, ¿no? Como en la parte de antropos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, sobre todo porque eso nos permite o estar más rato con cada persona o poderles prestar más atención, Sí. que al final eso es clave y ahí es donde podemos hacer como un salto diferencial en nuestra consulta. Entonces, bueno, está ahí es un poquito donde está todo el show. Genial, pues no sé si queréis añadir algo más y algo que... Hemos tocado muchas cositas. Yo creo que también. Creo que da para un buen entreno escuchando Sí. charla y a disfrutarlo. Totalmente. Bueno, en cualquier caso, si tenéis cualquier observación o queréis comentar algo, ya sabéis que estamos abiertos. Javi, muchísimas gracias por este tiempo, por pues aportar todo este conocimiento y compartir con nosotras tus conocimientos, habilidades y experiencia. A ti también, Lorena, por estar aquí Un placer. conmigo. Y pues nada, a todos vosotros también, ya sabéis que muchísimas gracias. Me encanta que estéis conmigo cada semana y nada más, pues nos vemos en un próximo episodio la próxima semana. Gracias.